Y arriba país, son las 7 de la tarde en toda la República Argentina y aquí una vez más con escenario renovado. Yo ya no sé para dónde mirar, Marcela. Buenas tardes, Edi. Tenemos casa nueva. ¿Qué te parece? Mira, yo me doy vuelta, miro, hay luces, bueno, estamos estrenando, así que estamos muy contentos en A24 en este relanzamiento de escenografía. Renova, todavía no terminamos de estar estrenando este programa y ya estamos estrenando escenografía nueva. Algo, Marcela, que yo nunca vi en 40 años de democracia, que un atentado, un episodio violento, una situación en una movilización de las tantas que hubo contra el Fondo Monetario Internacional en la Argentina por un piedrazo a la ventana del vicepresidente, en este caso vicepresidenta de la Nación, genere una interna recaliente dentro del gobierno. O sea, lo visto era que el atacante, con él se generaba la discusión que entre el oficialismo y la oposición. No, acá la discusión y el enojo está puesto dentro del gobierno nacional. Claro, es que en rigor la vicepresidenta de la Nación vivió y experimentó esta situación de la cual dimos cuenta el viernes pasado, que fue este destrozo en el despacho que ella tiene en el Senado, como algo personal, como un ataque dirigido. Y por supuesto molestó muchísimo dentro del oficialismo que la sigue a ella, dentro del kirchnerismo y a ella misma, que no haya habido una respuesta del propio presidente, que ni en redes sociales salió a rechazar o a repudiar este ataque que ella cree es personal. Aquí a nuestras espaldas tenemos la frase, el ataque que alguien planificó. En el video de la semana pasada, del viernes pasado, Cristina había dicho paradojal o planificado, había dado dos posibilidades, ¿no? Un atentado, un episodio al voleo, sin querer, que nadie había pensado exactamente a qué ventana le estaba tirando la piedra, o la posibilidad de que eso fuera pensado, sí, planificado y hecho en efecto contra su persona. Y esa es la única versión que tiene hoy el kirchnerismo dentro del gobierno, que, como dice Marcela, le ha pasado unas cuantas facturas al gobierno nacional en la persona del presidente de la Nación y del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Pero hubo un nuevo video y Cristina una vez más muestra lo que ella vivió en ese despacho. Veámoslo. Hoy es 11 de marzo. Ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57.000 millones de dólares, estábamos en mi despacho en la presidencia del Senado, en el Congreso de la Nación, el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Agasti, el diputado Máximo Kirchner y quien les habla. En ese momento, en la plaza de los dos congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario. Ocupaba toda la plaza y la Avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario Internacional con neumáticos, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente, fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el frente de todos que permitió derrotar a Mauricio Macri, paradójicamente o intencionalmente. Antes de vicepresidenta y presidenta fui varias veces senadora de la Nación, pero siempre fui y seré una militante política. Me tocó ver, desde la recuperación de la democracia en 1983, escenas de violencia siempre vinculadas a ese organismo. Ordenando, entonces, este era el video de la semana pasada. Escúchame, decía Viviana con vos, le mandamos un abrazo a la gran colega Viviana Canosa, pero viene más tarde, te digo, porque están con un tema con ahí, con el Play. Es en un rato. Es en un ratito nada más. Ahora 21. somos bueno, Edi Zunino y Marcela Pagano. Este era el video de la semana pasada, Sí, el primer video que transmitió Cristina Fernández de Kirchner en sus redes sociales, muy bien editado, mostrando detalle por detalle cómo habían quedado los vidrios repartidos por todo su despacho, y un video que generó polémica, Claro. con la oposición, dentro del oficialismo, distintas posiciones. Nosotros lo analizábamos el viernes, con tres hipótesis que veíamos: un ataque al voleo, un ataque pensado
para Cristina Fernández de Kirchner, o un ataque, un autoataque, según algunos de la oposición decían. En realidad, ese autoataque, esa teoría del autoataque, la verdad que generó mucha molestia en el oficialismo, sobre todo quienes siguen a Cristina Fernández de Kirchner, porque lo ven como un ataque direccionado. En rigor, toda la discusión se estaba dando en diputados, y toda la discusión, o lo más álgido de la manifestación, podría haber quizás tenido como resorte una agresión a diputados, no al lugar en donde ella tiene el despacho, que es Senado. Ahora, en este momento, los senadores van a discutir y debatir lo del Fondo Monetario. Se pone en el centro de la escena, a partir de hoy, que el proyecto ya está discutiéndose en el Senado de la Nación, y este enojo que generó en el kirchnerismo puro y en Cristina Fernández de Kirchner en particular, que no salieran a defender las figuras del gobierno ante el avance, sobre todo en redes sociales, de algunas posturas de algunos dirigentes de la oposición, diciendo, bueno, vamos, pero esto estuvo medio armado, ¿no? Por eso, la realidad es que la investigación sigue su curso. En un ratito vamos a estar hablando con Martín Angulo si hay o no novedades. Pero te decíamos al comienzo del programa, el barajar de nuevo sobre este tema en la política tiene que ver con un video que ella misma vuelve a mostrar. Pero este es otro video, no es el original, no es el del viernes que acabamos de ver. Veamos este segundo relato del video que ella misma difunde en redes sociales. El capítulo 2. Capítulo 2. Bueno, ahí se ven claramente los manifestantes, que son los que pudieron identificar por parte de la policía. Con estos videos se pudo identificar y empezar a llegar a la identidad de quienes dieron un paso adelante y empezaron a tirar piedras. El punto acá, que también tiene que ser parte de la investigación, y sobre eso tenemos también que empezar a hablar, es si detrás de este puñado de manifestantes había alguien que los orquestaba, si alguien los envió a generar esos daños en el despacho de la vicepresidenta de la Nación, Edi. Sí, en un cachito Martín Angulo nos va a contar las novedades de la causa y hasta dónde pudieron llegar en la identificación a partir de estas cámaras de seguridad de la Policía Federal distribuidas en la esquina de Entre Ríos y Hipólito Yrigoyen, donde se empezó a tratar de detectar a los participantes que primero arrojaban bombas de pintura roja y luego empezaron a arrojar piedras. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro equipo, Martín Angulo, Roa Yerdi, Dari Misraji, bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Empecemos con lo caliente de la información. La pregunta del momento tiene que ver con alta data, alta información, esa información que pocos tienen en sus manos, y la trae hoy Rosario Ayerdi. Bueno, y tiene que ver con el despacho de Cristina. Veíamos recién las imágenes de cómo habían quedado el despacho. ¿Qué es lo que dice la vicepresidenta? Sin duda fue un ataque. Nos mostraron hoy cómo en el video se ven primero las pinturas rojas, ¿no? Cuando uno ve la pintura roja, está justamente sobre lo que es el escritorio de Cristina Kirchner. ¿Ven? Ahí se ve ahí la se imagen, ve, ¿no? Lo que marcás. La pintura roja es en donde está el escritorio personal de Cristina Kirchner. ¿Qué dicen en el Senado? Lo primero que hicieron es marcar con pintura roja donde está el escritorio de la vicepresidenta, un escritorio que fue apedrado. Ella estaba en la otra sala que también apedrean, sentada junto a Máximo Kirchner, Oscar Parrilli. La primera piedra le pasa a 20 centímetros de la cabeza. Ahora, Ro, como estamos reconstruyendo casi al mismo tiempo que la justicia, a partir de las imágenes que ya están a disposición del juzgado. Gomeras vemos ahí. Volvamos un segundito para atrás para reafirmar lo que vos estás planteando. Lo que estás planteando es las bombas de pintura rojas marcaron a dónde había que tirar las piedras. Esa es la teoría. Esa es la teoría, que primero se marcó a dónde se debían tirar las piedras y después dicen, hubo un grupo de manifestantes que se separó, e incluso el resto de los manifestantes empiezan a ir para el otro lado cuando ven los disturbios, y quedan un grupo de 8 personas que ya están identificadas. Vemos gomeras. ¿Por qué irían a una marcha con gomeras si no tienen la intención de tirar piedras o tirar algún otro tipo de elementos hacia allí?
Bueno, fueron con gomeras a tirar. 23 minutos duró el ataque al despacho de la vicepresidenta, que termina... Algo que está en el video que es notable es lo que tarda la policía en llegar. 21 minutos. Por empezar, no había un cordón de la Policía Federal en ningún lugar tratándose de una manifestación multitudinaria. Esto era alguna de las cuestiones que se criticaba, Bueno, ahí... lo criticó la oposición. No había un cordón policial tratando de distanciar a los manifestantes de un lugar que es un lugar público. Así como sucede también con la Casa Rosada cuando hay manifestantes y entonces se pone un cordón o un vallado, algo para proteger lo que en definitiva Marce, es el lugar en donde se estaba discutiendo algo muy caliente en la política. Hace otro punto ahí, porque ese es otro punto de debate y de polémica. No solamente con el gobierno de la ciudad, sino también entre el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque se dijeron en las últimas horas que Cristina Kirchner no había pedido vallado, que se les pregunta siempre a la Cámara de Diputados o del Senado cuando se va a sesionar si quieren un vallado. Desde el gobierno de la ciudad dijeron que se le preguntó, desde el gobierno nacional también. ¿Y qué es lo que dice tanto Sergio Massa como Cristina Kirchner? A nosotros nadie nos consultó. No hay ninguna consulta ni ningún papel que nosotros hayamos dicho que no queremos vallado. Ojo, Cristina está en contra del vallado. Ella cree que no debe haber vallado, pero nadie se la consultó. No lo hubiera pedido si le preguntaban, pero nadie le preguntó. Pero pregunto, Ahora, yo pregunto, ¿eso lo tiene que disponer en este caso Massa o en este caso en vigor por ser la jefa del Senado Cristina, o tiene que ser un operativo de seguridad que debe depender de un Ministerio de Nación que ejecuta Yo hoy pregunté de manera independiente la seguridad del país? Muchachos, un protocolo, ya que nos gustó tanto la palabra coherente, que ante cada cosa tengamos una respuesta ya. Yo pregunté en el Senado. En el menú. Y dije, ¿va a pedir Cristina Kirchner el vallado? No lo va a pedir, ella no está a favor del vallado. Ahora, y se tiene que poner, bueno, nosotros no somos las autoridades policiales. Si las autoridades policiales creen y están de acuerdo en que tiene que haber vallado, las autoridades policiales deberán poner el vallado. Ahora, no va a ser un pedido como no lo fue un pedido de la vicepresidenta este jueves, porque además dicen, después de lo que pasó, no creen que haya manifestantes en la sesión de esta semana, no creen que la izquierda de vuelta convoque al Congreso después de los incidentes. Eddie, ¿vos qué opinás? A ver, yo el futuro no lo conozco, ¿viste? Lo que conozco y conocemos es el pasado. No hay momento en que se esté discutiendo algo que tenga que ver con el Fondo Monetario Internacional donde sectores de algún sector no se movilicen a oponerse. Ahora, con o sin vallado, ¿cómo puede ser que estén atacando 20 minutos el Congreso, el despacho de la vicepresidenta y la policía no aparezca? Sí, acá quiero darle la pelota a Martín Angulo. Martincito, vos estás siguiendo esta investigación. Lo que sabemos hasta ahora es algunas identidades de las que estuvieron ahí, algunas personas se lograron identificar porque se decía, ¿están o no afiliados quienes estaban militando con gomeras, militando el ataque, ¿no? No militando desde un lugar de una manifestación democrática como puede haber y como se estaba dando en otra porque la gran mayoría no estaba en Estaban muy piedrazos. tranquilos, eran un par de bárbaros nada más. Hoy hubo una reunión por la tarde entre la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que es la jueza de Comodoro Pi que tiene la investigación, con autoridades policiales de la Policía Federal, que son quienes tienen la investigación. En esa reunión estuvieron analizando este video y parte de los videos que están dentro de la causa judicial. A mí lo que me cuentan es que, para ponerlo de manera sencilla, cara y nombre todavía no hay. Cara y nombre todavía no hay. Yo creo que están muy cerca de hacerlo, porque no solo por estas cámaras, sino porque en la Ciudad de Buenos Aires hay un software que permite la identificación de personas a través de las cámaras de seguridad. El otro dato es que todavía está hace un Discúlpame rato, para que se entienda todo bien. O sea, todavía no hay identificado completamente a ninguno de los agresores, pero lo que ya se vio es quién tiró la primera bomba de pintura se lo está siguiendo a esa persona, y quién tiró la primera piedra y se está siguiendo a esa persona. Eso lo tenés en este video, que además, más allá de que parezcan muchas personas, al momento de identificar se ven muy nítidamente, porque hay momentos en donde la cámara capta a la persona sola arrojando una piedra, o en un momento del video se ve muy claramente una persona con una gomera tirando 2 o 3 veces una piedra. A mí me parece que no falta mucho tiempo para que esto se haga, y además cuando se haga, claramente va a haber órdenes de detención. Órdenes de detención
para allanar a estas personas, para ver qué otros elementos se pueden llegar a encontrar en sus domicilios. Seguramente va a haber secuestros de teléfonos celulares y de otro tipo de aparato tecnológico que permita justamente saber el otro punto de la investigación. No solo quiénes fueron, sino por qué lo hicieron, si lo fueron mandados por Lo alguien. cierto es que, como el tiempo no se puede volver para atrás y ya mecanismos de seguridad de antaño no se pueden poner, de esta investigación depende en gran medida el equilibrio del gobierno nacional, donde la tensión está, pero recaliente. Sí, y sobre todo porque el argumento de la vicepresidenta es alguien lo organizó. Y tras esa hipótesis que se está investigando y tratando de convalidar en la justicia, Martín va a traer en los próximos días cuanta novedad haya, pero por supuesto la justicia tiene que tener cierto resguardo a la hora de barajar hipótesis. Hay que investigar, todavía, como decía Martín, no se sabe quiénes fueron, pero si alguien lo organizó, acá el debate es cómo puede ser que este gobierno, que es de coalición, por lo menos en este tipo de cosas, no unifique el criterio del rechazo a una agresión a un espacio público. Ni que hablar cuando ese espacio público es ocupado por una figura tan importante de la política como es la vicepresidenta de la Nación. Sobre este tema es en el que se dio el debate. En el frente interno, señalando muchos a Alberto, diciendo cómo ahora no haces ninguna expresión pública rechazando a lo que fue algo que se tiene que rechazar, independientemente de quién lo haya perpetuado, si fue orquestado o no. Realmente es una agresión a un edificio público y por suerte no terminó con ningún herido. Reconstruyamos, Marcela, que el jueves estuvo acá Sergio Berni, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y aprovechando su experiencia en el manejo de calle, no es su responsabilidad porque esto es Capital Federal y un edificio nacional, apelando a su experiencia le preguntamos qué hubiera hecho él, y él lo que dijo es que tenía que haber habido un operativo de seguridad, tenía que haber habido vallado, y él dijo después de nuestro programa que si a él lo ponían al frente de ese operativo y le decían no quiero vallas, él no se hacía cargo del operativo. Bueno, después y ahí vemos vinieron los resultados. este ping-pong de dimes y diretes. Ahí tenemos el tuit de Andrés Larroque del sábado 12, ¿no? Es uno de las piedras fundacionales de la Cámpora y fue de los primeros en mostrar el malestar que había en el frente interno, en el kirchnerismo y en la Cámpora por el silencio presidencial. Aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta. Fue quien arroja esta primera piedra dialéctica, ¿no? Sí. Que en redes sociales comienza acá y que deslumbra y saca el velo de lo que es esta interna que ya sabemos que existe. Pero ahora está una interna sobre esto, porque el propio Alberto no había dicho nada, seguramente estaba esperando a ver cuál era el resultado de la investigación. Y en otros casos, y acá es donde el gobierno se enoja y la parte kirchnerista se enoja, y dice, en otros casos, en otros ataques, en otras situaciones que hubo que repudiar, unieron criterios y todos repudiamos. Incluso se cita la situación de Clarín, que hace unos meses lamentablemente hubo un hecho que se está investigando también, en donde hubo un ataque a la puerta de nuestros colegas del diario Clarín, y todo el gobierno, incluso la Cámpora, incluso Cristina, todos han repudiado esa situación. Ahí Alberto también la repudió, ¿por qué ahora no? Y no se llegó todavía, que sepamos, a ninguna conclusión, habiendo videos y habiendo habido también personas casi identificadas por la zona de Constitución en ese atentado que señala Marcela. Tenemos el audio del Cuervo Larroque, Andrés el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires, que esto decía. Por eso estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza. Acá opina un kirchnerista y es un drama y se rompe la unidad. Dice, voy a poner entre comillas, no, porque tampoco me gusta usar, pero alguien cercano al presidente dice cualquier pavada y no ocurre nada, o si no, digamos, está la metralleta del off permanente a la cual nosotros no abonamos. Nosotros decimos las cosas de no y las hacemos con la mejor buena voluntad en términos de entender que estamos viviendo una situación difícil, que, bueno, desde ya nosotros no compartimos el formato en que se llegó a un acuerdo con el fondo. Te pueden decir, bueno, no queda otra, sí, perfecto, pero ¿qué hicimos los 2 años de presidencia? Me parece que el gobierno regaló mucha iniciativa en ese sentido y que además venimos de perder las elecciones. O sea, no es que estamos en una situación de triunfo. Entonces, en esta situación donde se pareciera que se pretende proscribir una parte, sobre todo mayoritaria, además de la fuerza, creo que tenemos que reaccionar rápido antes de que sea tarde. Ahí estaba el Cuervo Larroque entonces con un nivel de vehemencia importante sobre el tiempo que ya, no solamente hablando del episodio de la ventana, sino hablando del tiempo que se perdió para hacer políticas desde el punto de vista de la acción del gobierno,
está el tema del FMI, que la Cámpora votó en contra, o sea, está calentísima la situación. Y yo, si me permiten, no entiendo bien por qué, no entiendo bien qué es lo que está pasando. ¿Vos no entendés bien la reacción por lo del despacho o, o la interna? Todo el contexto, de que sí, en este momento, donde se está resolviendo una cosa muy importante, donde se genera una mayoría de 202 diputados y se supone que el Senado de la Nación también va a aprobar, todas las luces se las lleva este sector de la coalición, que es ni más ni menos que el sector fundacional de la coalición gobernante, y donde ya todos los frentes están abiertos y con un tema muy sensible. Ustedes no cuidan a Cristina, no dicen nada si le tiran piedras. Es cierto, Eddie, me da la sensación de que esta situación lo único que hace es sacar los velos de una interna cada vez más caliente que está teniendo la coalición gobernante con el kirchnerismo. En realidad, el albertismo que empieza a separarse del kirchnerismo. Para mí es importante ese análisis, porque ¿cuándo arrancó todo eso? Esto arrancó al comienzo nada más de la gestión. Esto arrancó cuando se enfrentaron por cómo se llevaba adelante la política de sanidad con el COVID. Y de ahí empezó a rodar como una bola de nieve que gira y va sumando material, entonces se va haciendo cada vez más grande. Se fueron sumando motivos. Y después fue la falta de resultados en términos económicos. Y después fue el acercamiento con el establishment y la falta de medidas duras como reclamaba el kirchnerismo. Dicho sea de paso, vamos a ver cómo termina esta situación del Fondo Monetario, porque las medidas que se están estudiando para compensar son medidas bien a la kirchnerista, digo. Medidas, por ejemplo, como la de suba de retenciones. Sí, vamos a tener que meternos en ese análisis. Pero ¿lo está evaluando por qué? Déjame que yo le pregunte a Rosario Ayerdi, que trae muchísima información del Congreso de la Nación. ¿Es tan profundo el enojo de Cristina? Es profundo el enojo de Cristina, no solamente por esta situación, sino por cómo se va a llevar a cabo los próximos 2 años. Acá la discusión, y me parece del por qué ahora, porque se está discutiendo cuáles son los próximos 2 años de gobierno. Hasta acá hubo peleas, discusiones internas que quedaron puertas adentro, sobre todo del kirchnerismo, porque siempre escuchamos hablar a la Casa Rosada. Esto que dice el Cuervo Larroque tiene un poco de razón, o sea, siempre nos tiran, el malo es el kirchnerismo y demás, y nosotros estamos en silencio. Nosotros no podemos salir a decir si estamos a favor o en contra de una política porque siempre somos los malos. Bueno, acá me parece que se empieza a discutir hacia dónde vamos en los próximos 2 años de gobiernos y se están jugando en 2023. Me parece que por eso ya salen a la luz muchas de las críticas, porque ya no hay más tiempo para cometer errores. Me parece que en las próximas semanas, después de que se vote este jueves el acuerdo con el Fondo Monetario, se van a tener que sentar a dialogar. Nadie quiere romper, Cristina no quiere romper. Incluso a mí me decían hoy, las imágenes del video que se conocieron al otro día de la votación a las 7 de la mañana estaban hechas en el mismo día de que se estaba votando en el Congreso. Ahora, si Cristina Kirchner ponía un tuit como ese en el medio de la discusión del Congreso, se votaba porque era muy dura con respecto al Fondo Monetario Internacional. Cristina Kirchner dijo: no vamos a decir nada hasta mañana, recién mañana vamos a publicar el video tratando de moderar un poco la situación de que se estaba viviendo en el Congreso. Cristina Kirchner no va a romper, de todos modos, un Alberto Fernández que tampoco parece dispuesto a romper. Cristina el jueves va al Senado, Ro. El jueves Cristina va a dar un aval a la votación del Fondo Monetario, ya bendice. Cristina lo que hizo es libertad de acción a los senadores. Es importante primero que va a estar en el Senado, que va a presidir la sesión en donde se discuta el proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y después, libertad de acción. Sus senadores hoy algunos de sus senadores, como Fernández Agasti, estuvieron en la comisión discutiendo y escuchando al ministro de Economía. Va a dar libertad de acción. La mayoría de los votos los va a aportar. De todos modos, hay una reunión ahora de Juntos por el Cambio discutiendo esto, pero seguramente la va a aportar Juntos por el Cambio, pero se va a aprobar. Y que esté ella en el Senado también es una señal de que no quiere romper. Llamó la atención hoy que hubo fuego amigo a Martín Guzmán en el Senado de la Nación. Y me llamó la atención particularmente una cosa. Guillermo Snopek, del Partido Justicialista de Jujuy, fue bastante duro con el ministro de Economía, planteándole que las políticas sociales están demoradas. Sí. De hecho, lo apura y le habla de la pobreza. La pobreza y el problema del empleo, etcétera, etcétera. Y una cosa, ¿no? Guillermo Snopek es el cuñado de Gerardo Morales, que es el gobernador radical de la provincia de Jujuy. También vamos a hablar de Morales, que está hoy teniendo elogió a
Sergio Massa. O sea, mientras el gobernador radical de Jujuy elogiaba a Sergio Massa, uno de los referentes del bloque peronista de la Cámara de Senadores cuestionaba al ministro de Economía del gobierno peronista. Tenemos declaraciones de Snow. Muy pintoresco, lo escuchamos, ese fuego amigo, a ver. Porque hoy noto un ausente, que es el ministro de Desarrollo Social, y que esto va a afectar a los argentinos. ¿Cuántos argentinos duermen en la calle? Creo que mi primer paso por Buenos Aires empezó en el año 2016, cuando ese número se iba incrementando. En el 2019 empezó a disminuir. Queríamos saber si tiene conocimiento el Ministerio de Economía cuántos argentinos hay. Pequeño paréntesis. Fin de semana estuve en Tucumán tomando un café en una confitería mientras esperaba los medios periodísticos, y la gente o te vendía o te pedía. Y en alguna oportunidad uno le quería comprar comida y te decían que no. Y en este caso te pedían que le compres algo de comer. La situación argentina es muy dura y no he escuchado, digamos, en las exposiciones cuáles van a ser las respuestas que le vamos a dar a los argentinos. Como si fuese un enviado de la oposición, porque son las mismas preguntas las que reclamaba la oposición y se la reclaman a Guzmán. Pero tiene sentido, Edi, porque acá empezó toda la situación. Cuando el kirchnerismo, la Cámpora o la vicepresidenta de la Nación le empezó a preguntar a Guzmán, pero ¿vos cómo pensás llegar a esas metas? Ahí es donde se empezó a esconder ese programa económico y hasta último momento, el detalle de lo negociado con el Fondo Monetario, esa parte del gobierno, de la coalición gobernante, no lo supo. Lo tenía debajo de la mesa Guzmán y solo lo compartía y lo pimponeaba de vez en cuando con el albertismo y los economistas que están alrededor de Alberto, como decíamos la semana pasada, Cecilia Todesca, que suena fuerte también para buscar otro lugar dentro del gabinete. Ahora clavemos una estaca en este momento. Es el enojo de Cristina Fernández de Kirchner y la confirmación que nos da Rosario Ayerdi de que el jueves va a estar presidiendo la sesión del Senado donde se trate el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tanto lío armó en la interna del gobierno. Entonces déjame que le pongamos la tapa. Y que es Cristina, claramente. La tapa de PQS, para que sepas, de hoy es: todos miran a CFK, un montón de dedos señalándola, la gran Cobos. Y Cobos al revés, ¿no? Como en espejo. Porque hay mucha expectativa con que Cristina se convierta en el mito, en la ficción, en Cobos el jueves, ¿no? Sesión que empata y Cristina termina diciendo: mi voto es no positivo. Cosa que parece matemáticamente imposible, si bien se supone, porque no habló del acuerdo en sí mismo, se supone que Cristina Kirchner votaría en contra si tuviera que votar, o votaría institucionalmente. No lo sabemos y tal vez no lo sepamos nunca, Rosario. No, porque los números están para que no haya desempate, porque la mayoría de los números, lo contamos hace un ratito, van a llegar desde Juntos por el Cambio. De todos modos, lo decíamos también, Cristina va a privilegiar la institucionalidad. O sea, si le tocaría, yo creo que no podría o no lo haría, no votaría en contra. ¿Por qué? Porque sostiene de todos modos, a pesar de los cruces, el gobierno que ella misma también es parte, ¿no? O sea, ella misma fue la que puso a Alberto Fernández como candidato a presidente y lo va a sostener hasta el 2023. Entonces, Marce, antes de ir con nuestro primer invitado, Roberto Kachanowski, que ya está en la mesa esperándonos, sintéticamente, la tapa, la gran Cobos, todos miran a CFK, pacto con el FMI, la hora de Cristina. Esta semana es la hora del protagonismo de Cristina Fernández de Kirchner. No se pronunció sobre el acuerdo en sí. Hasta el momento no dijo ni una palabra. Se supone que fue Máximo quien ya votó por ella en el Congreso de la Nación. Cristina, que tensa la cuerda, está muy enojada, pero no se rompe el frente de todos. Eso es lo que dicen todos, valga la redundancia por ahora, desde adentro. La gran pregunta es si con esto perjudica o beneficia al presidente, ¿no? Porque la presencia de Cristina al lado del presidente Alberto Fernández fue uno de los temas que más polémica generó en torno a la capacidad de maniobra propia por parte del presidente de la Nación. Se lo acusó de títere, se lo acusó de estar condicionado, de ser el delegado de Cristina en la presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que Cristina parece no estar apoyando y el kirchnerismo puro parece no estar apoyando, ¿eso perjudica al gobierno o le permite al presidente pensar en esto del albertismo que
tanto se especuló durante los primeros 2 años de gobierno y todavía no fue. Sectores de la oposición, un poco gataflorísticamente, digamos, cuando Cristina tenía presencia, Alberto era un títere, y ahora que Cristina parece estar del otro lado, Alberto es débil. Es brillante tu análisis y te digo, y cobra mucha realidad lo que decías de Cobos, porque ese aroma a 125 también se recrea en rigor con la práctica. Estamos frente a una decisión que se tomará en las próximas horas, un gobierno que está decidiendo qué hace con las retenciones. Otra vez. Y en una Argentina en donde todo se recicla, una vez más, el enfrentamiento con el campo. Te digo, el oficialismo está tratando de dirimir qué posición toma, sobre todo en un mundo tan caliente con la Rusia que está avisando o avisorando que va a dejar de exportar, y si deja de exportar commodities, determinados valores pueden incrementarse aún más, esos commodities o ese alimento que consume Europa. Y después una Ucrania que por esta guerra lamentablemente no va a ser el proveedor que era del maíz, del trigo que solía ser para Europa. Entonces esa situación, que lamentablemente es una crisis totalmente tóxica, horrible, como siempre genera oportunidades. Y en esa oportunidad se revalúan precios más altos y un campo argentino que podría exportar más a Europa. Pero la pregunta del día es, ¿qué va a decidir el gobierno? ¿Va a subir o no las retenciones? ¿Ese provecho económico va a ser para el productor o también va a tener que dejar aún más de lo que dejan Se lo preguntaron a Guzmán hoy en el Congreso. Sí, si tenía pensado porque se estaba subir las decidiendo, y de retenciones. hecho estaba Domínguez reunido con Alberto más temprano, tratando de dirimir cómo y cuándo hacer esto. Lo concreto, Hizo el campo, medio malabares, no contestó no dijo ni sí ni no. es que no depende de él, o sea, su teoría es que sí tendría que haber un incremento, pero no quizás de la manera que algunos funcionarios del ala kirchnerista querrían, que es como más intenso. El campo salió a rechazar esto porque esto giró durante todo el fin de semana y dice, nosotros ya le dejamos el 70% de nuestra ganancia al Estado en distintos tipos de alícuotas y de impuestos. ¿Más retenciones? Sí, más retenciones están en este momento dirimiendo. E insisto, esta medida, que puede ser una medida económica, en Argentina es una situación que nos remite a una fractura política. Por eso esta etapa tiene mucho para hacer de análisis, porque ese Cobos que en ese momento promovió la 125, hoy puede mostrarnos qué podría pasar. Alberto tiene miedo de enfrentarse con el campo. Ese conflicto terminó con Alberto Fernández fuera del gobierno de Exacto. Cristina Kirchner, que era su jefe de gabinete. ¿Sí? Es rememorar un poco la historia. Esta etapa tiene mucho, muy buena esta etapa, Eddie, porque tiene mucho de lo que está pasando hoy, de distintas aristas que la tienen a Cristina como epicentro. Ahora, vuelvo a lo de las retenciones. Sí. El campo rechazando. Y esta es la oportunidad que encontró la oposición para abrazar este tema y hacerlo bandera, porque la oposición se había quedado sin banderas políticas. Entonces, abraza al campo. La oposición, Juntos por el Cambio, dicen, saquemos un provecho de esta situación, rechacémoslo, nosotros estamos con el campo, estamos con la gente que está cansada de pagar impuestos. Y con ese argumento empieza a trazarse el de qué lado estás, que en algún momento en Argentina también puso el kirchnerismo ¿Y de con qué lado una está situación la política audiencia incómoda. en este tema, Marce? Porque ya está en na24.com, a través de Twitter, colgada la encuesta del día, siendo las 7:33 minutos. ¿Estás de acuerdo con que le suban más las retenciones al campo? Sí, no, son las dos opciones que te damos para responder a esta pregunta, que está metida una vez más en el centro de la actualidad política y económica de la Argentina. Y te decía, este es uno de los temas, Eddie, que enfrenta al gobierno. La conducta o el comportamiento de Guzmán a la hora de trazar un programa económico. Al gobierno, a la parte kirchnerista del gobierno no le gusta lo que está haciendo Guzmán. Y quiero mostrarte algo que tiene que ver también con una crítica que le hacen directamente a su gestión, que tiene que ver con el número del día. ¿Lo tenemos? Y el número del día es 5%, Eddie. Y 5% puede ser poco o mucho, depende para qué y de qué se trate. Y te digo si una ese aumento cosa. de salario es poco. Claro, sabe a poco, ¿no? Una Argentina tan inflacionaria. Lo que pasa es que si yo te digo que este número, que muchas economías del mundo tienen de inflación en un año, Argentina se proyecta que lo alcance en este mes que estamos cursando, te diría, es un número para poner en rojo y para preocuparse. ¿Este es el número que se anunciaría mañana? No, mañana lo que se anuncia, el INDEC va a anunciar el dato de la estadística oficial del mes de febrero. Que estaría dando 4% o un poquito más, depende de la consultora privada arriba de que 4. tomes. 4%, más o menos, 3,9 había dado
en el mes de enero. Lo que pasa es que la estadística oficial tiene una lentitud en dar a conocer, producto de también lo difícil que es la medición a nivel nacional. Vamos a conocer febrero y supongamos que febrero esté en torno ahí. Hubo un salto estrepitoso con respecto a marzo. ¿Qué se esperaba? Que marzo en rigor es un mes de inflación alta, pero tanto así como para decirte que casi va a ser un marzo histórico, sí. O es sea, un marzo lo que histórico vos en estás inflación. anticipando es la inflación de este marzo que estamos caminando De este ahora. marzo. Claro, con lo Y caminado que hasta sabremos ahora, a mediados de abril. Sí, en estadística oficial, pero las consultoras privadas que hacen un trabajo que diría cada vez está mejor porque está muy parecido. Cuando se arroja el resultado del INDEC, te das cuenta que las consultoras privadas muy poquito pifian, están ahí nomás, incluso a veces dan menos que el INDEC, algunas por su base de medición. Pero lo concreto es, ¿por qué preocupa este número? ¿Y por qué generó tanto calor y discusión puertas adentro del gobierno? Porque no está resultando la política inflacionaria. Y las paritarias se empiezan a cocinar ahora. Y este 5% está empujado por alimentos y bebidas una vez más. Algo tiene que ver el aumento, por supuesto, de la harina, un costo que se incrementó un 30% y empujó remarcaciones en los últimos 5 Trigo y días. harina que tiene un efecto también internacional por el tema de la guerra, ¿no? Todo tiene que ver con la guerra en este caso, ¿no? El revalúo Y ahora internacional. el último incremento de las naftas de anoche también tiene, bueno, hoy Guzmán decía eso en el Congreso, no tenemos Claro, una harinas guerra y derivados. que nos está subiendo los precios. Se empujaron un 30% los derivados de la harina, del trigo. Bueno, la realidad es que ahí hay algo muy concreto para solucionar, pero también hubo faltantes. Faltantes de aceite, faltantes de harina, producto de esta remarcación, o sea, especulación. Volvemos a tener los mismos problemas en una Argentina que no se solucionan. Y además, YPF aumentó porque el barril del crudo también a nivel internacional se tuvo que recomponer. Entonces, si vos tenés un barril que está hoy tocando los valores de petróleo, hablo a nivel mundial, producto también de la guerra, ¿no? Los valores más altos de 2014, era obvio que eso en algún momento iba a venir a Argentina, porque además las petroleras dicen, y todavía no habíamos llegado a un nivel de equilibrio, veníamos con una inflación retrasada porque era uno de los tantos precios que se habían congelado el año pasado. En concreto, la suba del combustible de este último fin de semana te agregaría medio punto porcentual a la ya estimada inflación, más todos los costos de logística que eso implica. Una rueda que no termina más. Ahora, antes de la guerra, los más... A ver, digámoslo así, porque también las expectativas en la economía se usan para hacer política y se usan para ser crítico. Los más críticos del gobierno decían, no, la inflación de este año no baja del 50%. Parece que se quedaron cortos, se quedaron conservadores porque estos números ya están hablando de más del 60%. Ahora, bueno, ese es el gran Eddie, punto. Marce. Y ahora, esperen chicos, vamos a darle la pelota, si les parece, al gran Kachanowski que ya está con nosotros, porque esto es lo que está generando también una fractura en el gobierno. Le dicen a Guzmán, al final tu receta o quedó a medio camino o no está sirviendo, pero en lo concreto, en el día a día, en la gente, esto es lo que pesa. 5% de inflación en el mes de marzo. Vamos con Cacha. Vamos con Roberto Kachanowski. Gracias por venir, Roberto. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, ahí Marcela estaba presentando el número del día y anticipando Muy un poco caliente. Ese es lo que para se marzo. viene. Esto es marzo, este mes que estamos Eso es lo que está transitando. pasando Súper ahora, optimista, según ¿no? Marcela. Ah, mira. Eso te iba a decir, lo transitado hasta marzo, digo, no terminó el mes, mira cómo estamos. Tenés combustibles. Marzo estacionalmente es alto. 4% te da compuesto. Siempre marzo es alto. Y generalmente sí, tiene una estacionalidad. 4% es tasa compuesta, porque es 4% sobre 4% sobre 4%, o sea, tenés que hacer 1.04 a la 12, ¿no? No se multiplica, no es 48, es tasa compuesta. 4% te da un 60% anual. 5 te debe estar dando, no sé, no hice la cuenta, pero vas a estar muy por arriba del 60. Depende de cuál sea el promedio que ponga, ¿viste? O sea, porque una vez que alcanzaste esos números, bajar la tasa de inflación se va a hacer muy difícil en Argentina. Vos fíjate que hace décadas que estamos con inflación de este tipo. Bueno, este es Y un hay punto, otro tema, este es un punto importante que estás Perdóname, tocando. te agrego algo. En el mes de septiembre, lo que eran precios cuidados, viste que cuando hacen el índice de precios del consumidor te meten precios cuidados. Septiembre del año pasado eran 4 puntos, era el 4% del total de los productos que se metían. Ahora te están representando el 13%, 14%, 11%, cosas por el estilo. De manera que hay que ver qué meten dentro del índice de precios al consumidor de precios cuidados. ¿Viste? Porque una cosa es... Claro, la ponderación o cuánto pesan esos precios que regularon, tocaron Claro. y frenaron en el cómputo de la estadística oficial. De todas maneras, digo, con eso tocado, ahora son precios regulados pero negociados, como sea, 5% o más.
Sí. Para el tercer mes del año es una inflación histórica para el tercer mes del ¿Qué año. es la inflación de un país en un mes? 2 meses, si querés, como mucho. Estados Unidos, ¿cuánto está ahora? 7 y 9, ¿no? Sí. ¿Dios le dio? Bueno, 1 mes y medio de Estados Unidos, para que tengamos una idea. En Estados Unidos tenés la inflación en un año lo que acá es en 1 mes y medio. Para que tengamos idea de las magnitudes de inflación que hay. Ahora, Y Estados Unidos produce carne, produce trigo, produce todo también, ¿no? Cacha, Sí. la decisión del gobierno de decir, bueno, hay crisis en el mundo, hay una oportunidad de venderle más, ser el granero del mundo, el proveedor de alimentos, saquemos mayor provecho de eso. Uno dice, bueno, van a empujar las exportaciones. El campo sale a decir, si ustedes ponen estas retenciones, nosotros vamos a exportar menos, porque no queremos que nos toquen más el bolsillo. ¿Cómo termina redundando esto en precios y en beneficios para los argentinos? Mirá, cuando vos mirás el volumen exportado de Argentina, no el precio, ¿viste? Porque a veces las exportaciones cuando las medís en dólares, te sube porque circunstancialmente sube el precio de la soja o bajó, entonces tenés mucha influencia de los precios. Entonces, lo que hice fue tomar el volumen, cantidad exportada. Estás estancado desde el año 2005. Desde el año 2005, o sea, hace 16 años que Argentina exporta la misma cantidad de bienes. Te sube o te baja si lo vendís en dólares por la variación de los precios. Déjame que te muestre, no sé si lo va a poder tomar la cámara. A ver, te ayudamos. Vamos a hacer tomar este gráfico. Esta es la participación de las exportaciones argentinas en el mundo desde 1900 hasta el año... ¿Lo A tenés ver, ahí? yo lo tomo. ¿Cursaste Mientras Atril lo toman 1? a Cacha, yo ¿Cursaste Atril 1? Así se ve bien, sí. Yo le agarro la filmina, como Bueno, vos la fíjate. vieja escuela. Argentina, ¿qué tenías ahí? Tenías un nivel de exportación. Argentina exportaba entre el 2 y el 3% de Producto Bruto de todas las exportaciones del mundo. ¿Sí? ¿En qué año es ese Y ese desde pico? largué desde 1900... 30, hasta- digamos, es el no, pico máximo. No, sí, el punto, claro, Sí. 30, después viene la crisis del 30. ¿Y dónde tenés el quiebre fuerte? La década del 40. Sí. Ahí cuando Argentina se cerró al mundo y hoy te representa el Acá. 0,3% del total de las exportaciones mundiales. Entonces dije, Canadá, me fijé, Canadá más o menos mantuvo su participación en el comercio mundial. Australia lo mismo. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos mantenido nuestra participación en el comercio mundial? Tomé los datos de exportaciones del mundo, tendríamos que estar exportando, ahí lo puse, 500.000 millones de dólares al año. Exportamos 75.000 cuando llueve. ¿Te das cuenta del grado de disparate que tenemos en Argentina? ¿Es imposible que Argentina exporte 500.000 millones de dólares al año? En absoluto. Siempre doy el ejemplo. Formosa, que es más chico que Argentina, 4,8 millones de habitantes, más chico que Formosa, exporta 400.000 millones de dólares al año. No tiene vaca muerta, no tiene la pampa húmeda, y exporta 400.000 millones de dólares al año. ¿Qué exporta? Exporta mitad conocimiento y mitad industria farmacéutica, equipos de diagnóstico, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hicieron las reformas que tenían que hacer y se incorporaron al mundo. ¿Sabes cuánto paga una empresa que invierte en Irlanda de impuesto a las ganancias? 12,5% de impuesto a las ganancias. Acá te matan. Por eso, la clave sería a la baja de impuestos. Digo porque para traerlo a lo Entre que se está otras cosas, discutiendo hoy... legislación laboral, Seguro. calidad del gasto público, regulaciones, un montón, hay varias cosas que influyen. Pero lo que, a ver, ¿en qué se traduce esto de te cobro más impuestos porque esto es, le voy a cobrar más impuestos a los que exportan porque eso es progresista? Menos puestos de trabajo. Si Argentina estuviese exportando 500.000 millones de dólares al año, que no estoy diciendo ningún disparate porque lo tenés en Irlanda, con un territorio más chico que el de Formosa y con 4.800.000 habitantes. ¿Cuántos puestos de trabajo tendrías en Argentina y qué nivel de ingreso tendrías? ¿Sabes cuál es el ingreso per cápita en Irlanda? No tiene la pampa húmeda, no tiene vaca muerta, no tiene litio, no tiene nada de eso. $70.000 anuales. Nosotros tenemos un ingreso per cápita de 8.000 de casualidad. Bueno, los irlandeses son para un sector de Europa proveedores de carne y de otras cosas también por producto de que son criadores Tomá tradicionalmente. cualquier país. Pero más allá de eso, porque yo digo, a ver,
por ahí el problema no es pagar impuestos, por ahí el problema es los servicios que recibís del otro lado, ¿no? Porque, qué sé yo, es la gran Kun Agüero, que la otra vez planteaba que, bueno, a mí en Gran Bretaña me cobraron el 50% de impuestos, pero el hospital público funciona, la educación pública funciona, tiene gran nivel, la seguridad funciona. Yo tengo un amigo muy querido que vive en Bruselas, en Bélgica, y tiene una pequeña empresa importa vinos argentinos y chilenos, y le cobran altísimos impuestos. Ahora, también tiene crédito, también armó su empresa con crédito, le monitorean las cuentas. Tiene moneda. Y los chicos van a escuela del Estado, y es muy buena escuela, y tienen muy buena seguridad, y sus hijos nacieron en hospital público, y ni se les ocurre ir a ningún servicio privado. O sea, pagan, pero reciben. Bueno, por eso, hay un tema que no es menor. Es cierto que a las personas le cobran un impuesto a las ganancias muy alto, pero el promedio de impuestos que vos tomás de la Unión Europea o de los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, por ejemplo, están cobrándole a las empresas el 22% de impuesto a las ganancias. O sea, eso es lo que hacen, es le cobro poco a las empresas para que inviertan y creen puestos de trabajo y haya crecimiento, y a vos te cobro mucho y te doy hospitales públicos, te doy educación pública. No voy a entrar a discutir acá, yo soy de tendencia liberal, no voy a entrar a discutir si me gusta o no, te estoy diciendo simplemente cómo funciona la cosa, ¿no? Es decir, allá te cobran un impuesto para darte un hospital y el hospital funciona. Eso digo, sí. Bueno, muy bien, entonces, pero ojo, a las empresas le cobran pocos impuestos. Acá te cobran mucho impuesto a las empresas y mucho impuesto a las personas físicas. Yo soy autónomo. La otra vez le decía al contador, che, ¿cómo venimos para este año? Que tenías que cerrar la cuenta del año pasado. Y me dice, bien, no tenés que, casi estás perfecto, tenés que pagar muy poco. En realidad me habían retenido a lo largo del año una fortuna. Pagué por anticipado una torta de plata. O sea, lo que vos me pagás, yo te doy mi factura, vos me tenés que pagar y me retenés ganancias, más allá de los anticipos. Entonces, te matan con los impuestos en la Argentina y no podés ir a un hospital, no tenés seguridad, no tenés educación pública. Cacha, yo quiero volverlo... ¿Se entiende cuál es? El problema es no solo el impuesto, sino que te dan a cambio de ese impuesto, ¿no? Quiero sumar a Dari Mizrahi porque, obvio, uno de los temas del día pasa por qué posición va a tomar el gobierno y qué posición va a tomar la oposición y qué posición puede llegar a generar una fractura o no del campo, que hoy es el proveedor de dólares en una Argentina que tiene faltante de dólares. Entonces, si suben las retenciones, ¿qué va a pasar con el campo? Dari Mizrahi tiene un trabajo sobre los países que más retenciones ponen. Vamos a ver cuáles son esas naciones, Dari. Dale, porque la verdad es que las retenciones a las exportaciones son realmente una rareza. Aproximadamente se estima que cerca de 30 países cobran retenciones, o sea, un impuesto a quienes exportan. Ahora, si vamos a un ranking que mida los países que cobran un porcentaje importante de sus impuestos, por ejemplo, básicamente, del total de la recaudación del país, ¿en cuántos países es un aporte importante al total de recaudación lo que se cobra en materia de retenciones a las exportaciones? Bueno, lo que vamos a ver es que Argentina, antes de esta suba de exportaciones, estaría octava a nivel mundial. Porque, y fíjate los países, ¿no? Tenés Isla Salomón, el 21% de la recaudación viene de retenciones a las exportaciones. Kazajistán, 20%. Rusia, 19%. Bielorrusia, 17%. Guinea-Bissau, 14%. Costa de Marfil, 14%, Argentina, 10%, aproximadamente 10%, Papúa Nueva Guinea, 3%, todos los demás países por debajo del 10%. Fíjate el perfil de los países que cobran impuestos a la gente que exporta, ¿no? Me parece que es significativo de, evidentemente, un modelo que es bastante problemático, ¿no? Ese debe ser un promedio simple, el 10%, porque en realidad si haces ese promedio sobre el volumen, el grueso de los derechos de exportación que cobran, vienen sobre la soja, que es el volumen de mayor exportación cuando ves los complejos exportadores. Con lo cual, si hicieras un promedio ponderado, seguro que te debe crecer Argentina, debe estar empatando a Rusia, cosas por el estilo. No sé si se entendió el razonamiento, ¿no? Sí, se entiende. Ahora, en lo concreto, y está bueno porque Dari lo que trae a colación es, bueno, a ver, son modelos económicos que les va bien, porque tal vez, digo, el mundo se está reconfigurando y no todo lo que conocíamos como primer mundo hoy marcha sobre ruedas. De hecho, Estados Unidos está teniendo muchas críticas la gestión de Biden por cómo está llevando adelante la economía.
La pregunta es, este debate de subir las retenciones, si se concreta, lo que anda dando vueltas y en definitiva el campo ya rechazado, ¿qué puede pasar en el día a día de la gente? No, bueno, te insisto, ellos si van a cobrar, creo que por lo que dijo Guzmán, están pensando en harinas de soja y aceite de soja, que son los productos de mayor valor agregado, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Y desestimulas la inversión. Yo soy productor, entonces, bueno, saco soja y me pongo a hacer trigo, por ejemplo. ¿Es eso o es no te liquido? Me quedo con el grano y no te lo liquido. Me quedo con stock de mercadería. Entonces no hay dólares. Y todos los dólares que esperan no llegan. A ver, yo soy el que voy a hacer el aceite de soja, te lo compro a vos. Como a mí me meten más impuestos, a vos te pago menos. Entonces vos vas a decir, no, me quedo con la soja. Son dólares finalmente. ¿Sí? Y espero a que vos tengas que subir el tipo de cambio y por ahí compenso. ¿Te puede pasar eso? Entonces, que ya pasó en Argentina. Infinidad de veces ha pasado. Ahora, mi pregunta ¿es racional pensar las cosas de otra manera de cómo están funcionando en un país donde la mitad de la población está en la lona, donde el 60% de la gente que trabaja en negro, donde el subsidio, la lógica del subsidio en general lo que sirve es para que no vuele todo por el aire, porque lo vemos también en muy poco tiempo. Le pasa a un gobierno de este signo y le pasó también al gobierno de Mauricio Macri, que no solo mantuvo, sino que aumentó los planes sociales para mantener la paz social en la calle. Estás hablando de los subsidios sociales. Sí, estoy hablando de una economía que está obligada a subsidiar a la población caída del mapa, para que no se prenda fuego todo. Porque no hay plan. Lo que pasa es que estás en un círculo vicioso. Absolutamente. Porque en realidad yo tengo cada vez más gente que depende de que el Estado le cobre impuestos a gente que produce para que le dé al que no está produciendo, pero al mismo tiempo, como le cobro cada vez más impuestos al que produce, ese que produce se va achicando. O sea, tengo una torta cada vez más chica para poder sacar. O sea que es un círculo vicioso nefasto, porque en última instancia no es que apuntás a mejorar y a crecer. Apuntás simplemente a aplastar a uno para que el otro pueda sobrevivir. Pero como ese que estás aplastando se está achicando, el otro va a poder vivir cada vez menos de lo que produce. Bueno, en 40 años del 7% de pobreza a casi el 50%. Sí. Pero, mirá, Argentina no crece. Vos fíjate, este es el Producto Bruto de Argentina a lo largo de, bueno, no sé de dónde largó acá. 2005 largás. De 2005. 2005. Fíjate que vos, estamos quietos acá. Aún con la recuperación del 10, supuso el 10,1% de crecimiento que se le va, que están dando, estás por debajo del 2019. Argentina es un país que no crece. ¿Qué significa bueno, que el propio no Feletti dijo no es crecimiento, es rebote, es recuperación. Sí, ¿no? recuperación. Claro, ¿qué significa que Argentina no crece? Significa que vos, entre enero del 2012 y noviembre del 2021, perdiste unos 95.000 puestos de trabajo en el sector privado y aumentaron unos 850.000 puestos en la administración pública, nacional, provincial y municipal. Bueno, a eso yo también le llamo, entre comillas, subsidio. No sé, inventás trabajo claro, por que la gente que no lo tiene. Son subsidios, es parte del costo de la política, ¿viste? O sea, el negocio de la política, te nombro a vos que sos mi puntero, en fin, hay de todo ahí adentro. Entonces, vos tenés que, en 12 años, no creaste puestos de trabajo en el sector privado y aumentaste un montón. Son 800.000, casi 850.000 puestos de trabajo nuevos. Digo puestos de trabajo por decirle de alguna forma, porque no sé si es trabajo eso, ¿no? En el sector público, nación, provincias y municipios, ¿eh? Ahora, eso no te explica que vos tenés más policías cuidándote, ni tenés mejor salud, ni tenés mejor educación. No, desde esa foto imposible mirar para pensar en futuro. O sea, es palabra que no existe si mirás esa foto. La Ahora, pregunta sería esta. ¿Podemos esquivarle el bulto a la realidad? O sea, tenemos esta realidad. Entonces queremos. pero lo que tenés que todo el cambiar es la tiempo, matriz. bueno, Un economista que últimamente sonó en boca de Marcela Pagano acá, tal vez para un cargo muy importante, que se llama Martín Redrado, presentó en las últimas horas una propuesta, no sé si la llegaste a ver. La vi por arriba el titular. Que es regionalizar la Argentina, achicar la cantidad de provincias o por lo menos fusionarlas de algún modo en regiones, darles misiones productivas y achicar los costos de la política, etcétera, etcétera. Argentina no tiene que ir necesariamente a una discusión en serio de reformularse a sí misma para que funcione. Pero por supuesto tiene que reformularse en todos los sentidos. En ese sentido te digo, mira,
Por ejemplo, te voy a dar el dato. Esto es hice el cálculo para el año 21, o sea, el año pasado. Me tomé presupuestos provinciales, legislaturas provinciales por las 24, ¿sí? Cuando vos dividís todo el presupuesto del Congreso Provincial de Tucumán por la cantidad de legisladores que hay en Tucumán, que es unicameral, ¿eh? Estamos de acuerdo que Tucumán es una provincia pobre. Tenés un costo promedio, no sueldo, costo promedio, sueldo más empleado, más de $150.000 mensuales por legislador en Tucumán. En el Chaco, que es otro lugar de pobreza, te da $100.000 por legislador. Y así te puedo seguir. No lo traje acá, pero si querés puedes ir, te lo mando. Tengo un listado, me llevó un laburo bárbaro, porque algunas provincias no te dan la información. Igual me parece que la cuenta total es más ética que económica, ¿no? Porque no resolvés la economía del país bajando solamente ese costo, pero resolverías también la procedencia. Si vamos a hacer un ajuste. Bueno, pero claro, hacer las cosas bien, ¿no? Si vos sacás todo lo que es seguridad, defensa, educación y salud de la masa salarial a nivel nación, provincias y municipios, te quedan 12 puntos de Producto Bruto para bajar. Bajas 20% eso, 30%, y es una torta de guita. O sea, no te digo que resolviste todos los problemas, hay problemas mucho más grandes, obviamente, pero por lo menos que muestren un poco de empatía con la gente que le está pasando mal, con el tipo que todas las mañanas se levanta, tiene que pagar impuestos y encima tiene el piquete la 9 de julio y no lo deja llegar a laburar. O sea, tengamos un poco de piedad por aquellas personas que tienen que salir a trabajar todos los días y no es como, ¿viste? Que no se enojen los políticos, ¿viste? Porque los políticos son los de la agenda ocupada siempre, ¿no? Porque tengo reuniones. Tienen un montón de reuniones, nunca saben para qué se reúnen. Ahora, la gente del sector privado, vos, yo, tenemos que ganar a nuestros clientes, tenemos que generar ingresos, tenemos que lidiar con los impuestos, tenemos que laburar en serio, no tenemos que ir al café a hablar y piripipi. Entonces, que muestren un mínimo de empatía con la gente que todos los días labura. Gesto que nunca existió. Yo quiero volver sobre un punto del comienzo de la charla, Cacha, que cuando mostrábamos la proyección hasta ahora de marzo. En estos días puede haber más remarcaciones porque al subir el combustible la logística se encarece. Pero con esa foto vos decías, ojo, porque podemos proyectar una inflación del 60% este año. Sí. Es altísima. Pero quiero ponerme sobre el proyecto Guzmán, sobre ese programa económico que Guzmán ha negociado con el Fondo Monetario, y si sale con el visto bueno el Senado, seguramente ese va a ser el plan que se ejecute, que en esa letra chica hablaba de tener tasas reales positivas. Sí. La pregunta es la siguiente. Guzmán tiene la teoría de que va a ir a buscar financiamiento a este mercado, al local primero, pagando tasas que estén por encima de la inflación. Pero estamos partiendo de una inflación del 60%, con lo cual las tasas van a ser altas. Cuando se vence esa deuda que va a buscar Guzmán en este mismo mercado, ¿con qué lo paga? Los bancos, el campo, los grandes inversores de este mercado, que es chiquito, o sea, nos conocemos todos, esos grandes inversores los conocemos. Después esa gente va a tener pesos, esos intereses que son acaudalados porque están por encima de la inflación. ¿Van a volver a peso? ¿Le tenés que dar una tasa de interés todavía más alta o van a ir al dólar? Déjame primero un pie de página de un punto que me olvidé sobre las retenciones. Ojo que al campo le está aumentando muchísimo los insumos y el combustible, con lo cual no es que tengo todo ganancia porque subió el precio del trigo. Ojo que te está aumentando el combustible, el gasoil te está aumentando. Por ejemplo, los insumos que son agroquímicos vienen en base al gas, por ejemplo. Entonces, no es, eso me quedó pendiente porque los tipos hacen la cuenta muy rápido, ¿no? Seguro. Si no, eso es lo que ganan más y punto, ¿no? No, tenés un montón de otros costos adicionales. Dicho esto, voy a tu pregunta. ¿Quién es el principal tomador de crédito en la Argentina? El sector público. El Estado. ¿Sí? Yo hice el ejercicio de a ver qué pasaría en la Argentina si se hiciera lo que dice Guzmán. Hiciese, ¿no? Hiciera o está bien. ¿Viste? No, porque a veces se conjugan mal los verbos en tele. Tengo esa obsesión. Lo conjugaste dos veces bien. Sí, porque si hiciera o hiciese. Sí. Odio cuando se conjugan mal así. Sí, el tema es así. Vos tenés, yo lo que dije es, supongamos, hoy ¿qué tenés? Que todo el stock de depósitos que hay del sector privado, toma el sector privado porque el sector público, así como entra la plata, se va porque tiene déficit fiscal. O sea que tenés que agarrar los depósitos del sector privado. Todo ese stock está dividido entre préstamos al sector privado, que te dan los bancos, y a
el Estado, las LELIC, etc. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Te dije, mira, acá no hay más. ¿Cómo haces para colocar deuda? No tenés. Entonces supongo que aumentan los depósitos de la misma forma que aumentaron en el 2021. En el 2022 van a aumentar los depósitos en el mismo volumen que aumentaron en el 2021. Hago un esfuerzo fenomenal para suponer que van a aumentar. Entonces dije, bueno, van a colocar la deuda de equivalente a los 2 puntos de Producto Bruto. Se llevan el 88% del total del aumento de crédito. O sea que no dejan nada para el sector privado. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Suponete que aumenta 100 pesos el total de los depósitos en el sector privado en el año 2022 y hacen la de Guzmán de colocar deuda en el mercado, o sea, el Tesoro va y coloca deuda. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que el sector privado no va a tener ni crédito para comprarse una corbata en 2 cuotas. Claro, porque sopesando, digo, para llevarlo al llano, el aumento de la tasa de interés que se le paga a aquel que tiene la posibilidad de tener un plazo fijo o comprar una LELIQ y demás, es el costo del crédito también. Esa misma tasa de interés regula lo que a vos en tu casa te cuesta refinanciar la tarjeta de crédito, por ejemplo. Te deja fuera de mercado. Al sector privado lo dejan fuera de mercado. Ahora, viene otro problema. Si vos subís la tasa de interés y si sos el principal tomador de crédito, vas a tener más gasto público porque vas a tener que pagar más intereses. Y ahí hay un tema que yo siempre insisto, y esto no podemos esquivarle el bulto y lo tenemos que decir aunque estemos en la televisión. Los bancos están comprando LELIQs con los depósitos de la gente. Y se la compran al Banco Central. El Banco Central tiene, en este momento, le debe a los bancos, en lo que son LELIQs y pases netos, más o menos unos 5 billones de pesos. A la tasa actual, la del año pasado representó una pérdida del Banco Central de 3 puntos de Producto Bruto. ¿Qué te quiere decir con esto? El Banco Central toma deuda y, además de eso, paga un interés. ¿Cuál es el ingreso que tiene el Banco Central para pagar la deuda y los intereses que tiene que pagar? Porque un Banco Central no es un banco comercial que vende tarjetas de crédito, préstamos personales o créditos hipotecarios. Emisión monetaria. El Banco Central no tiene ingresos. Lo único que tiene es el poco ingreso que le genera las reservas, que hoy son 0, porque si no, le hubiesen pagado al fondo y se hubiese acabado. Lo hubiesen hecho la gran Néstor. Chau fondo. ¿No? No lo tienen. Entonces la pregunta es de manual esto. Ningún banco central en el mundo emite sus propias deudas. La Reserva Federal opera con bonos del Tesoro porque no tiene ingreso la Reserva Federal para pagar la deuda, ni los intereses. El Banco Central Europeo hace lo mismo, el Banco de Japón lo mismo. No estoy inventando nada, estoy diciendo lo que es de manual de economía, básica. Entonces vos tenés acá al Banco Central colocándote una cantidad de deuda que paga una tasa de interés fenomenal y que no tiene ingresos para pagarlo. Y los bancos le compran eso con los depósitos de la gente. Entonces estás en un problema que todos le están esquivando la cola a la jeringa, porque es un problema muy serio. Ahora, si haces más de eso, y mirá, yo te lo digo, así terminó. Vos eras muy chica, seguro, ni habías nacido. Plan Primavera terminó de esa manera. Cualquiera que haya visto esto, en la época de Alfonsín, estaban los depósitos indisponibles, que era lo mismo que esto. Y terminó en el 6 de febrero de 1989, donde hubo una corrida porque la gente dio que el tipo de cambio se escapaba, tuviste eso. Y tenés ejemplos de esos a rolete, tuviste. La tablita cambiaria de Martínez de Oz funcionó de la misma manera. ¿Qué quiere hacer Guzmán? Quiere hacer la tablita cambiaria o el Plan Primavera, porque él lo que te va a decir es: te doy dólares, te doy tasa, dame dólares. Él lo que quiere es que vos no hagas la cuenta si con la tasa de interés le ganás a la tasa de inflación. Él lo que quiere es que vos le ganes, o vos vas a hacer la cuenta de si tu tasa de interés le gana al aumento del dólar. Si yo digo, creo que el tipo de cambio se va a mantener quieto durante un tiempo y la tasa de interés le gana a esa suba del dólar, apuesto. Ahora, vos no tenés un jugador que juegue y renueve todo el tiempo la ganancia, que la devenga. En algún momento estás ganando a pleno, decís, venga la ficha, no juego más y te la llevas. Cuando te retiras en dólares. Te retirás en dólares. Con lo cual, ahí se, claro. Mi conclusión, que era a lo que apuntaba con la pregunta, es: vos avisorás en el mediano plazo, o quizás largo plazo, o corto, decime vos, una suba del dólar fuerte. Te puede pasar dos cosas ahí. Que termines un plan Bonex o que se te estalle todo porque no tenés forma de pagarlo.
O sea, te estás metiendo... Acá estamos pateando la pelota para adelante. Yo sé que estoy diciendo algo que es delicado en televisión, pero no podemos mentirle a la gente. Acá están haciendo una barbaridad atrás de otra. Entonces, ojo, porque esto no se arregla ni tocando la tasa de interés. Iba a decir, para ir cerrando, Marce, qué falta de creatividad la Argentina, ¿no? Porque estamos escuchando, lo que hace Guzmán es macrismo light. Y estamos escuchando a Kachanowski que en un minuto de su declaración dijo, no, esto es alfonsinismo del siglo XXI o posalfonsinismo con el plan Bonex, ¿no? A ver, ¿querés que te diga más? Es Martínez de Oz cuando colocaba lo que llamaban las letras del Tesoro y la apuesta era tasa versus dólar. Era siempre eso, tasa versus dólar. Vendo dólares, me hago de peso, me coloco a tasa y en un momento me doy vuelta, salgo a comprar los dólares de vuelta y estalla todo. El círculo vicioso de la Argentina. Y pues fíjate, digo, para redondear, esto que está diciendo Cacha es también lo que envalentonó y que puso muy enojados también a distintas fracciones del kirchnerismo. No solo a la oposición no le gusta este programa, sino a una fracción del kirchnerismo. O sea, a nadie le gusta el programa de Guzmán. Es rarísimo lo que está sucediendo. El que más en contra votó fue el kirchnerismo, por ahora. Es muy simbólico. Esta es la situación de la economía argentina. Igual ahí la votación fue... A mí me parece que fue mucho de política y poco de ciencia de todos lados, ¿eh? Inclusive lo que llaman libertarios. La verdad es que no entiendo el voto. Porque yo te digo, mirá, te doy la posibilidad de que me votes para que refinancie la deuda, pero no me votes el programa económico. Es lo mismo. No. A ver, ¿por qué no le votás? Decir, sí, acá hay refinanciar la deuda. Si te pega la piña, la culpa no es mía. ¿Sí? No es culpa. Ahora, que yo te diga, no te refinancies, no te autorizo a que refinancies, es absurdo. No tiene sentido. O sea, no le encuentro una explicación lógica. Bueno, está en debate el programa este que vos decías, es un programa económico complicado y que no le veo un buen horizonte, más bien patear para adelante los problemas de Argentina. Ese es el punto. Gracias, Cacha. Gracias a ustedes por invitarme, que la pasen lindo. Muy bien. Autor de esa frase que a mí siempre me gusta, que el dólar no baja, el dólar se agacha, ¿no? ¿Cómo es, no sé Cacha? El dólar nunca baja, se agacha, toma fuerza y sube. No sé cuánto está ahora, pero está agachado. Está agachado, Cacha. Gracias. Bueno, seguimos con nuestro programa porque tenemos otros personajes del día, no solo Cristina, que fue la tapa y sigue siendo la tapa del día de PQS, sino otros personajes que ameritan que nos detengamos a analizar cómo está la situación política de Argentina. Sí, lo anticipábamos hace un ratito. Hoy el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, radical presidente de la Unión Cívica Radical, tuvo declaraciones muy elogiosas hacia Sergio Massa, que inquietan bastante dentro de Juntos por el Cambio y también dentro del Frente de Todos, porque lo que se empieza a adivinar, según especulan algunos, es que lo que se estaría construyendo en esta relación de Morales con Massa, que no es nueva, porque digamos que Gerardo Morales llegó a la gobernación de Jujuy en una alianza con el Frente Renovador de Sergio Massa, cuando todavía no existía el Frente de Todos en ningún cálculo político. Y también se leen en esta línea las señales que estuvo dando Morales en los últimos tiempos a quien pintaba que iba a ser su gran rival en todo este tiempo, que es Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo en Jujuy y que a mí me quedó rebotando una frase que dijo Rodríguez Larreta después de recorrer las plantas de energía solar autosustentable, las plantaciones de cannabis para medicamentos y las minas de litio. Horacio Rodríguez Larreta miró a cámara, lo miró a Morales y dijo, esta es la Argentina que queremos. O sea que acá está habiendo señales cruzadas entre distintos actores de distintas fuerzas políticas que están buscando construir algo que todavía no se sabe bien qué es y que si uno pregunta por lo bajo le dicen, bueno, todavía es temprano, pero ese es el camino que necesita la Argentina, construir un centro político nacional amplio que nos dé gobernabilidad y previsibilidad a la Argentina para los próximos años. Te digo, yo me corro un poquito para mostrarlo. Estas tres caras, qué fuerza política, ¿eh? Por lo menos me imagino que alguno debe estar inquieto y que esto ya debe haber generado algún ruido
por lo pronto en el gobierno, Rosario. Sí, bueno, ahí la discusión es quién salta, ¿no? O sea, cuál de todos salta. Sergio Massa no tiene más posibilidades. Incluso, ¿sabes qué? En algunas conversaciones con Anthony Gutiérrez Rubí, que es el asesor que ahora asesora a Alberto Fernández, que primero empezó asesorando a Sergio Massa, lo que le decía es, vos ya estás dentro del frente de todos, esto mucho antes de que explote el frente de todos, ¿no? Pensando en qué podía llegar a pasar. No puede haber más saltos para ningún lado de Sergio Massa, no puede ir ni para un lado ni para el otro, se tiene que quedar dentro del frente de todos, por lo cual me imagino un Gerardo Morales quizás tratando de ver si puede entrar en una alianza con el gobierno o no, un Gerardo Morales que obviamente está queriendo posicionarse como un actor nacional, un componedor nacional y llevarse un poco de luz de todos los sectores para que crezca su proyecto presidencialista para las PASO del año que viene. De todos modos, estas conversaciones circulan transversalmente por todas las coaliciones. Cada vez que hay un gesto así, hay alguien que dice, che... Claro, lo que pasa es que es lo raro, ¿no? O sea, Morales también es el gobernador quizás que más habla con Alberto Fernández fuera de los peronistas más cercanos. Y parece extraño esto. El más peronista de los radicales. Yo creo que en un ratito se lo tenemos que preguntar al invitado que estamos esperando también, que ya está por llegar, que es Diego Santilli. Nuestro segundo invitado del día, que hoy también tiene un rol preponderante dentro del armado de la estrategia de gobernabilidad y presidencia que podría proyectarse en 2023. Pero esta imagen debe haber causado revuelo. Ahora, si esto se da... Sí, porque aparte se sabe que la relación viene de lejos y se sabe también que la relación de Sergio Massa con Horacio Rodríguez Larreta viene de lejos y es muy fluida y son amigos, digamos, de la política. Y hay que ver, discúlpame que te corto, Martín, un segundito con esto, cómo se capitaliza, esto me interesa también tu punto de vista, Rosario, cómo se capitaliza el rol institucional que tuvo Sergio Massa en estos días, porque... Puede pasar que electoralmente y políticamente no signifique absolutamente nada, pero la verdad es que Sergio Massa estuvo en lo más alto de un operativo de alta política tratando de generar una mayoría que se logró y que se generó mayoritariamente con personas que no son de la coalición gobernante. Sí, digamos que fue, como vos lo pintaste en esa etapa de la semana pasada de PQS, un gran malabarista, tratando de conformar a distintos sectores, y no solo de la política, incluso del empresariado, para unir los criterios y las fuerzas para que salga el proyecto de ley de acuerdo con el Fondo Monetario de diputados, con lo cual fue la figura protagonista en un punto. Ahora, si eso se capitaliza o no en materia política, no sé cómo lo ven. Eso lo ve la gente, ¿no? Tuvo que hablar no solamente con el oficialismo y la oposición, tuvo que hablar también con Martín Guzmán, con la Casa Rosada, con empresarios y también hasta con el Fondo Monetario Internacional para ver si todos estos cambios, 21 cambios que tuvo el proyecto, podían llegar a caer bien dentro de lo que va a ser la discusión dentro de unos días, una vez que se apruebe en el Senado, el Fondo Monetario Internacional. Por ahora, lo que capitaliza es, sin lugar a dudas, en la política. Falta mucho para ver... Y un dato con respecto a esto que vos estás planteando, Rosario, a quienes dicen que desde el kirchnerismo, que este es el programa que redactó el Fondo Monetario Internacional, Gerardo Morales dijo hoy, este programa lo redactó, o sea, esta ley la redactó en un 80% Sergio Massa. Eso dijo Gerardo Morales hoy a la tarde. ¿El programa económico? La ley, el texto de la ley que se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Porque vos tuviste dos cosas. Recordemos que la oposición tuvo que dividir, o sea, se unió el criterio para que salga esto y la oposición dijo, dividan el programa económico de la intención de refinanciación de la deuda. Es decir, negociás con el Fondo Monetario, pero yo no te firmo este programa económico con estos ajustes o con estos sobresaltos de la tasa de interés. Yo no te lo firmo, dijo Juntos por el Cambio. Pero ese logro de ese acuerdo fue de Massa, digamos. Massa fue el que se sentó con los referentes de Juntos por el Cambio y le dijo, bueno, ¿ustedes qué quieren? Y ahí fue cuando este proyecto... redactamos y ahí salió. Por eso el reconocimiento de Morales a esto que estás diciendo. Ahora, mientras tanto yo veo tres personas muy emblemáticas y muy fuertes de la política y una que tiene que ver con Juntos por el Cambio, ¿no? Con la construcción de Juntos por el Cambio. ¿Y Macri qué? ¿Macri en qué está, Martín Angulo, en estos momentos? De viaje. Mirá, y se va a volver a ir de viaje. Ahora está en Estados Unidos, está en Miami. Dando clases. En la Universidad de la Florida, ¿no? Exactamente, en el Centro para la Libertad Económica Adam Smith. Este es un viaje que empezó el 13, ahora la semana pasada. Va a estar hasta el 21
de marzo en Miami. Esto es con autorización de la justicia. Siempre lo decimos, Mauricio Macri está procesado en la causa por el espionaje a los familiares de víctimas del ARA San Juan, y una de las medidas que la justicia le puso fue la prohibición de salida del país. Por lo tanto, cada vez que Macri quiere viajar, le tiene que pedir autorización a la justicia. Pero lo que se conoció hoy es una nueva autorización para que Macri viaje. Va a ser un viaje un poco más largo. Se va el 25 de marzo hasta el 9 de abril. Un viaje que va a tener 4 países en sus distintas escalas: Italia, España, Qatar y Estados Unidos. Hay 2 particularidades. La primera, cuando la defensa de Macri se presenta en la causa el viernes pasado y le pide al juez Julián Ercolini autorización para irse del país, le dice: mire, yo le voy a decir a dónde se va a ir el señor Macri, pero lo voy a dejar de manera reservada y por favor le pido que esto sea reservado, los lugares en donde se va a alojar, los motivos de cada viaje, porque forma parte de la intimidad de él, no la queremos exponer, así que le pido que eso esté reservado dentro de la causa. La querella, que representa a los familiares de víctimas de ARA San Juan, dijo: ¿cómo? Un momentito, ¿cómo reservado? Si Macri cada vez que viaja lo expone, se saca fotos, la sube a sus redes sociales, sale en los medios, ¿de qué intimidad me están hablando? Bueno, se generó toda una discusión alrededor de esa cuestión que hoy el juez Ercolini autorizó a Macri a poder viajar como les decía, del 25 de marzo al 9 de abril. Una particularidad, que lo contaste vos hace un tiempo además, antes de que estuviese en la causa. ¿Qué va a hacer Macri a Italia? No sé, pero a mí se me ocurren tantas cosas, qué lindo Italia. A jugar a los naipes. Exactamente. Macri va a jugar, a participar del 45 Mundial de Bridge. Qué paquete. De Bridge, exactamente. Qué lindo, qué divertido. Bueno, o sea que mientras digo, ¿no? Pero, a ver, es un dato de color, más que nada, de un color raro, teniendo presente el calor político que está cobrando la discusión en Argentina. Básicamente rojo y negro, que son los colores de las cartas, claro. Los colores dominantes. Llama la atención, digo, igualmente la semana pasada, vos contabas, estuvo muy activo Macri, marcando posturas sobre cómo tenía que Juntos por el Cambio negociar o no su voto. Sí, incluso tiene que ver también con la discusión que se está dando ahora por Zoom en Juntos por el Cambio, con qué va a hacer Juntos por el Cambio en el Senado, porque hasta hoy a la mañana Juntos por el Cambio no discutía de que le iba a dar los votos al Frente de Todos en el Senado para la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, Patricia Bullrich levantó la mano de vuelta y dijo: señores, volvamos a discutirlo porque con el anuncio de retenciones al campo nosotros quizás tenemos que volver a poner un freno. Y Patricia Bullrich, ¿quién es? Es Mauricio Macri, es la postura más dura, es quienes tuvieron incluso la postura más dura en la discusión de la Cámara de Diputados. Bueno, recordemos que tenemos una encuesta abierta y te invitamos a que formes parte de PQS, porque vos podés votar y ser parte también, dar tu opinión, como en redes sociales. Buscate en a24.com, nuestra web, nuestro canal, te ofrece la posibilidad de que votes. Y la votación hoy radica en este eje, las retenciones. ¿Crees que hay que subirle las retenciones al campo, sí o no? Entérate en un ratito del resultado, te lo contamos. Déjame que haga solamente un colofón del tema Macri. Si te vas a dar una charla de alta política, que se sepa. Si te vas a participar de un curso de conducción política en una universidad prestigiosa de Miami, que se sepa. Pero si te vas a jugar los naipes, es una cuestión de la vida privada. Me parece que hay un doble estándar ahí en los pedidos del expresidente, que, no sé, aparentemente por lo que nos cuenta Martín Angulo, la justicia respondió con cierta coherencia. Ya lo autorizó y de hecho en la última autorización, lo habíamos contado, el juez Ercolini dijo: cada vez que haya un pedido de autorización, porque se trata de un expresidente, porque tiene arraigo, porque no hay riesgo de que se fugue de la justicia, se le va a dar siempre la autorización. Y lo que decía porque no se juzga el motivo, sino que se juzga que va a volver. Que va a volver, está comprobado que va a volver. Cuando los viajes de Macri, 8 y 9 de marzo estuvo en Uruguay. Ajá. 13 al 21 de marzo, Estados Unidos, y ahora del 25 de marzo al 9 de abril, esta gira por España, Italia, Qatar y Estados Unidos. Ahora sí la pausa, Marcia. Ya volvemos, y en un ratito la encuesta, ¿eh? Ya volvemos. Segunda mitad de Para que sepas en esta noche de lunes, Marcela Pagano, y muy caliente continúa estando el asunto de Aníbal Fernández, el Cuervo Larroque, Cristina enojada. Estalló la interna en el oficialismo.
Sí, claro, lo decíamos al comienzo del programa. En realidad, una situación que debería haberlos unido a todos, que es estrecharse manos y rechazar lo que fue, además, la destrucción de un bien público. El despacho de Cristina como un acto que hay que investigar porque es la vicepresidenta de la Nación, pero además es un bien público. Todos deberían haberse unido en un criterio de rechazo. Pero algún silencio, que fue el de Alberto Fernández, generó un resquemor en la cámpora. Sí, ¿sabes, Marce? ¿Y quién salió? En la sesión del Senado, quien habló fue Juan Mansur, quien repudió cuando arrancó la sesión del Senado, Juan Mansur. ¿Esto le bastó a Cristina Kirchner? No. O sea, no basta que el jefe de gabinete, después de los videos publicados de Cristina, después del Cuervo Larroque, hablar, sí. Incluso habló el Cuervo Larroque por teléfono con Alberto Fernández. Lo que pasa es que le pidió... lo que decíamos, Ro, es lo siguiente. El primero en arrojar la piedra desde la dialéctica en las redes sociales fue el Cuervo, que dijo, la verdad, qué incómodo este silencio, Alberto Fernández. Palabras más, palabras menos. Entonces, como todo gira en redes sociales, uno estaba esperando a ver qué pasaba. Y en redes sociales hubo una respuesta, ni más ni menos que de Aníbal Fernández, que es la persona que está a cargo de la seguridad a nivel nacional, además de ser un político definido como albertista, ¿no? Digo, que está acompañando a Alberto, peronista, que tuvo su expresión y dice, querido Cuervo, le contesta derecho a él, Ro. Sí. Te aturde el silencio y la parsimonia, parafraseando el tuit del Cuervo Larroque, del gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina. Pero ¿sabes una cosa? No es así. Ante la agresión, el presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición. Sigue, ¿no? Bueno. Es una lo que dicen desde el entorno de Cristina es un mensaje por Telegram con uno de los ataques, sin duda fue uno de los ataques más importantes a un miembro del Poder Ejecutivo. Cristina Kirchner es miembro del Poder Ejecutivo. En la democracia, un mensaje por Telegram solamente... Dicen. ¿Pero qué? ¿Fue un mensaje por Telegram o fue un llamado? No, Espera, fue un mensaje. Un mensaje por entonces Telegram. Vos estás arrojando información, porque acá habla de un llamado. Fue un mensaje. Entonces no fue un llamado. Un mensaje por Telegram que Cristina en ese momento obviamente no contesta y después no hubo nada más. ¿Qué hubo después? Un llamado de Alberto Fernández al Cuervo Larroque. ¿Qué le dijo el Cuervo Larroque? Queremos una expresión pública. Repudiemos de manera pública todo el gobierno. O sea, no que me llames a mí para tranquilizarme. No que me llames a mí. O sea, continuó después de manera privada. Y ese repudio público, por ahora, por parte de Alberto Fernández, no llegó. Bueno, es raro. Lo primero, para mí no es un dato de color, ¿eh? Es el presidente y la vicepresidenta, dos personas que ejercen los roles más importantes en la política argentina. No hay diálogo telefónico, es por Telegram, como uno espera, no sé, con alguien que tiene una relación casi más adolescente, si se quiere, insólito. Y por otro lado, ¿por qué Alberto Fernández, si en otros momentos hizo expresiones públicas y hace uso de las redes sociales con tanta vehemencia, no colocó nada? Ese silencio, ¿no es un mensaje en realidad? Sí, ahora, lo que yo me pregunto, esto que es vos lo estás viendo desde un costado humano, ¿no? ¿Cómo se habla esta gente? ¿Cómo se comunica esta gente o cómo no se comunica de golpe? Yo digo, esto es una cuestión que en materia de política, de Estado, en materia de acción política institucional, se resuelve poniendo custodia en el Congreso. O sea, no quien hace el llamadito y quien hace la aclaración después. ¿No? Porque esa es un poco también, Rosario, la discusión para adelante que se plantea ahora, que ahora va a haber vallas o no va a haber vallas. Es una discusión que además tiene que tener un criterio único. Me da la sensación, Eddie, que más allá de los gobiernos debería haber un criterio único, sobre todo con lo que es la seguridad. Va a pasar una cosa así. ¿Por qué no lo participamos a Diego Santilli, que ya está con nosotros, diputado nacional, y además uno de los especialistas también de seguridad de Juntos por el Cambio? Ahí quedó pendiente la respuesta de Rosario, que tenía información sobre el tema de vallas sí, vallas no. Ahora vamos, Ro. Vallas sí, vallas no, Diego. El operativo de seguridad lo tiene que disponer la autoridad de aplicación, que en este caso es la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires debe definir. Yo lo que digo es, todos deben exigirle a los violentos que terminen y condenar cuando un violento actúa. No importa si es el despacho de la vicepresidenta o si es el despacho de un diputado, es el Congreso de la Nación que está sesionando. Entonces, estos tipos que hicieron eso son unos violentos. Y merece que le caiga todo el peso de la ley. Hay que terminar con esto. El problema es la coherencia en esto. El problema es la coherencia y a mí me asustan los niveles de victimización. Porque digo, son parte de un mismo gobierno.
No es dos gobiernos distintos. El presidente es parte del mismo gobierno que la vicepresidenta de los argentinos. Entonces, más allá de que uno no comparte la visión, la gente lo votó. Entonces, cuando hay 50, 60, 70 vándalos, delincuentes, arrojando piedras al Congreso, hay que condenarlos todos, no importa de qué partido político. Hoy hay una vicepresidenta, mañana hay otro vicepresidente o una vicepresidenta. Entonces, digo, es condenable, hay que condenar, porque entonces, si no, que tengan diputados en el Congreso y que voten en contra. Condenas, Diego, que suelen ser retóricas, ¿no? Porque después es muy difícil que se encuentre esta gente, aunque dicen que, bueno, ahora con las cámaras por ahí se logra algo. Bueno, el de Mortero fue agarrado después de estar prófugo tiempo. Ahora se agarró una persona que está con las imágenes y después hay una serie de trabajo que está haciendo la justicia conjunto con seguridad para detener a los otros delincuentes que están en las imágenes que se vieron. Cuando vos mirás esas imágenes y teniendo presente que tenés una formación en seguridad, ¿pensás que puede haber sido un grupo de bárbaros que en el fervor de una manifestación se despegaron de esa manifestación y unilateralmente deciden arrojar piedras, o hubo un ataque direccionado como muestra la vicepresidenta en su video? Mira, había 10.000, 15.000 personas, no sé, pongámosle un número. Lo que no puede sostenerse es 10.000 personas manifestándose y 150 vándalos tirando piedras y rompiendo cosas. Entonces esos vándalos tienen que ir presos. Cuando hay una acción de este tipo de cosas tiene que haber una condena. Si no hay condena, hay impunidad. Porque si vale todo, vale romper las ventanas del Congreso, vale romper las ventanas a la vicepresidenta, no va así, no es así. El problema que tiene el gobierno es que no es coherente en todas las cosas. Entonces ahora pasamos a una discusión de vaya sí, vaya no. ¿Qué vamos a discutir? ¿Todas las cosas que nos han pasado? ¿Vamos a discutir lo que nos pasó con Maradona? ¿Vamos a discutir un montón de situaciones? ¿O vamos a discutir la seguridad de los argentinos? Sí. ¿O vamos a discutir que cuando alguien daña el patrimonio público, cuando alguien agrede el Congreso de la Nación, sea del espacio político al que le toque gobernar? No es tolerable eso, el límite es la violencia y estos tipos tienen que ir presos. Sí, hay unas marcaciones en rojo que la vicepresidenta muestra en las imágenes que también difunden, que son captadas también por cámaras de la policía, que hay como si fuese que han marcado con rojo los lugares en donde luego arrojaron las piedras, como si hubiese habido una intención de dañar justo ese espacio del Senado. Bombas de pintura que marcaron la ventana que había que tirarle las piedras. Eso es lo que dice... Por eso, lo que recapitula Cristina dice en su que video. Es un ataque direccionado. Mirá, es un ataque al Congreso, es un ataque a las instituciones. Empecemos por ahí, ataque al Congreso de la Argentina, ataque a las instituciones de la Argentina, que cuando están sesionando, que tienen que ganar o perder por los votos, no por si hay más piedras o menos piedras. Tercero, es un ataque a uno de los despachos del Congreso de la Nación. En este caso el de la vicepresidenta de la Nación, pero lo que hay es un ataque a las instituciones de la Argentina. Entonces uno tiene que tomarlo como eso. Más allá del hecho puntual si es la vicepresidenta. Es un ataque a las instituciones, no podemos tolerarlo. Mecánicamente, para que la gente sepa, porque ahora pidieron la seguridad, no pidieron la seguridad, había que darla, pero si no me la pidieron... ¿Cómo mecánicamente tiene que ser un operativo así? Hay un protocolo que dice, va a haber una manifestación, se actúa de tal manera y punto, y si no hay seguridad es porque alguien pidió que no la hubiera. ¿Cómo Por es? supuesto que hay un protocolo, hay un funcionamiento. Del Congreso, la calle es responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires, porque así para eso tiene su fuerza. De las puertas del Congreso hacia adentro es responsabilidad es un lugar federal donde tiene responsabilidad. Pero Diego, ¿a vos te tocó incluso algún pedido de la vicepresidenta de que se levanten las vallas en su momento? Sí, pero ahí me parece que hay un tema, no sé, psicológico, ideológico, no sé, hay una cosa que no se entiende porque uno tiene que velar por la seguridad. ¿Sabes por qué la seguridad de quién? Primero del Parlamento, segundo el que se está manifestando, porque si hay gente pacífica manifestándose, tiene que poder desenvolver su manifestación, el derecho de manifestarse, de manera racional, responsable, no que vengan estos forajidos y rompan todo. ¿Qué derecho hay que le rompan la plaza a los vecinos que viven ahí en Congreso? ¿Qué derecho hay que agredan a la institución Congreso? ¿Qué derecho hay que agredan a cualquier funcionario, sea del partido político que sea? Porque esto acá no se trata con nombre y apellido, acá se trata de una agresión a la institución argentina, es intolerable. Entonces, yo lo que creo es también después la discusión del tiempo. Vos tenés 15.000 personas, 10.000 personas en una plaza, lo que fuera, digo, para no poner un número y no entrar en un debate, no, eran 12.000 o 17.000. Las que haya. Las que haya. Vos tampoco podés entrar y generar un problema para las 15.000 personas o 10.000 personas que están manifestando versus 150 forajidos.
Entonces vos tenés que tener una operación, o sea, la operación de seguridad tiene que tener una dimensión que no lastime al que se está manifestando y que pueda... ¿Y dónde falló entonces el operativo concretamente? Para mí lo que falla entre nosotros como argentinos es que cada acción tiene que tener una consecuencia. Si acá es gratis tirar una piedra y romper la ventana de un vicepresidente o del Congreso de la Nación, y bueno, entonces así estamos. Entonces, para mí tiene que haber consecuencias. Es como cuando algunos delincuentes entran por una puerta y salen por la misma. No es que salen por otra puerta, salen por la misma puerta. Entonces, si no hay consecuencias para el delito, esto es delito para mí. Esto es delito. Delito en, no sé, en banda. Esto es una cosa que no hay que tener. Tiene que haber condenas como corresponde. Cuando empiezan las condenas como corresponde, las cosas empiezan a cambiarse. Entonces hay que manifestarse. Uno se manifiesta pacíficamente, definiendo cuál es su visión, cuál es su posición, pero no de esta manera. No lo podemos tolerar. Te cambio un cachito de tema. Hace un ratito comentábamos acá en el programa unas declaraciones que hizo Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, muy, pero muy elogioso con Sergio Massa y advirtiendo que ese tipo de declaraciones caen mal en Juntos por el Cambio. Y lo que empezó a circular es una idea de que se está armando un recoalicionamiento de la Argentina hacia un centro político, racional, etcétera, etcétera, donde también estaría incluido Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué hay de eso y cómo interpretás? Si las escuchaste, supongo que sí, porque estás muy informado de todo lo que pasa, las declaraciones de Gerardo Morales sobre Sergio Massa y sobre esta construcción política. Déjame decirte algo. Yo siento que Juntos por el Cambio fijó una posición en respecto al FMI. Esa posición era o es la de no aprobar el programa, porque consideramos que es verdaderamente malo para la Argentina el programa que había planteado el ministro Guzmán, pero sí de acompañar el financiamiento. O sea, rechazamos el programa presentado por el gobierno, pero sí acompañar el financiamiento para que la Argentina no entre en default, que ya sabemos todos lo que significa que la Argentina entre en default. En ese marco, Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta, el propio Mauricio Macri, Patricia Bullrich, todos trabajamos, los presidentes de los bloques, trabajamos para encontrar un camino de unidad. Y la oposición demostró esa unidad que tiene que ver con sentido común, con racionalidad, con responsabilidad. Lo mismo no se vio en el oficialismo, todo lo contrario. El oficialismo se fragmentó. Si no hubiera sido por la oposición, no hubieras tenido o hubieras entrado en default. Y me parece que la dialéctica que plantea Gerardo Morales es una dialéctica que tiene que ver qué Argentina queremos, con qué sentido común, con qué responsabilidad. Entonces yo lo que digo es, vos tenés una oposición que hace de oposición, como corresponde, que entiende que los temas que le importan a los argentinos es el que tiene que acompañar y tiene que encontrar, no búsquedas de pensamiento ideológico, sino soluciones concretas para los argentinos que nos están mirando detrás del televisor, que quieren que se les resuelvan los problemas estructurales. Yo vengo, les decía recién, vengo de Hurlingham, Barrio Libertad, fui con Lucas Delfino. Y la gente te dice, che, no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes. Te dice, a mí me aumentó un panadero, me dijo 100% la harina. Te dicen el almacén, el fiambrero, te digo, todo el mundo te cuenta lo que le pasa, que a las 7 de la tarde, cuando baja el sol, se tienen que encerrar todos en su casa adentro, porque la calle ya no es de los ciudadanos, sino es del delincuente que viene en la moto, así no se puede vivir, que no tienen destino. Entonces a mí me parece que lo que plantea tal vez Morales es encontrar un camino de más allá de las diferencias o de la diversidad, que podamos encontrar un camino en la Argentina donde vayamos a enfrentar 10 puntos básicos que los argentinos necesitamos. Cómo generamos más empleo, cómo tenemos mejor educación. La Argentina, nuestro país, era un país donde la gente venía del exterior a educarse para tener un futuro mejor y nosotros tenemos que fortalecer la educación. ¿Cómo generamos más exportaciones? Más exportaciones no se generan como hace el gobierno, ¿eh? El gobierno viene del cepo a la carne, de los cupos para el trigo, viene, digo, esto que estamos discutiendo en el día de hoy, respecto de hoy, la noche empezó la harina y el aceite. Ahora vamos a ir con eso porque además tenemos una encuesta. Tocaste un tema que es clave, pero yo quisiera volver sobre esa foto. ¿Ustedes estarían dispuestos a que Sergio Massa se incorporara a Juntos por el Cambio? ¿Puede haber una unión de fuerzas políticas? Me parece que no es esa la pregunta. Sergio Massa forma parte del gobierno, forma parte del Frente de Todos. Nosotros somos Juntos por el Cambio. Nosotros hemos encontrado una unidad en la diversidad, que es muy importante, que ha marcado un eje, que se ha comportado a la altura de lo que esperaba la sociedad. Lo que no ha hecho eso es el oficialismo. Lo que no ha hecho eso es el gobierno nacional, donde una gran parte votó en contra,
una parte votó a favor y otra parte se abstuvo. Entonces vos ves de qué responsabilidad la gente los votó para gobernar. Bueno, pero Massa, en sintonía con Alberto Fernández, actuaron de esta manera. O sea, Bueno, es el presidente planteando una conversación con la oposición, escuchando los cambios que había que hacer, y eso en todo caso es lo que elogió Morales. Ojalá este tipo de situaciones sucedan en todos los temas y no en otros. Porque yo escucho al presidente de los argentinos que fue al Congreso el 1 de marzo y parecía que le hablaba a la cámpora para que le vote el acuerdo con el Fondo Monetario. El presidente le habló a un sector de la sociedad y del Parlamento, no le habló a los argentinos. No vamos a hacer ninguna reforma fiscal. ¿Creemos que podemos seguir sosteniendo a la Argentina con esta presión fiscal? ¿Ahora la quieren aumentar? No vamos a mejorar nada lo laboral. Hace más de 10 años que no generamos trabajo privado. Un trabajo privado en la Argentina. Seguimos con los mismos indicadores y oficiales de este gobierno. Entonces se trata de pérdida de hecho, de ninguna manera. Se trata de ver cómo generamos más trabajo en la Argentina. Digo, vamos a seguir atacando al sector que produce 6 de cada 10 dólares, Eddie. 6 de cada 10 dólares que se genera en la Argentina los genera el campo. Te voy a decir algo más grave. Me gustaría ver al gobernador de la provincia de Buenos Aires defendiendo. De los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, 128 distritos tienen producción agrícola industrial. Y son rurales. Y industrial también. Y industrial. Entonces, cuando vos miras eso, 50% de los segmentos agroindustriales del país están en la provincia de Buenos Aires. Es sumamente importante esto que remarcás, pero también quiero que, Argentina, viste que parece que pasaron muchos años, no fue hasta hace mucho, donde también Mauricio Macri como presidente tuvo un problema con el campo justamente por esta misma situación, que dicho sea de paso no da pie para mostrar la encuesta, pero las retenciones y los impuestos al campo también fue un tema muy álgido para Mauricio Macri. Sí, y empezó un proceso de reducción y una baja de 3 puntos de la presión fiscal de la República Argentina. Eso lo hizo el gobierno de Mauricio Macri. Más allá de otros temas, tenía un camino a la baja de impuestos y bajó 3 puntos la presión fiscal de la República Argentina. Es un montón. Ahora, ¿alcanzó? No, no es suficiente, por supuesto que no es suficiente. No solo eso, sino que no le liquidaron en su momento los granos a Macri, el campo. Y fue un problema para la afluencia de dólares. Digo, la situación con el campo, no importa el color político que sea, ha sido un tema que no ha tenido una resolución sobre si tenemos que apoyar más el centro sobre el campo para tener más recursos, es decir, más impuestos o no. Pero mira algo estructural, Sí. Solo 33 países del mundo tienen retenciones al campo, a la exportación agrícola. De esos 33 países, 25 tienen una retención inferior al 1%. Al 1%. Y solo 5 países, donde está el selecto grupo Argentina, Rusia, Bielorrusia, Islas Salomón y Kazajstán, donde tienen presión fiscal por encima del 15%. Sí, hoy justo compartíamos esa información. Entonces digo, el problema que tenemos mal es esto, porque en definitiva, ¿sabes qué es? Un impuesto a la facturación. ¿Votamos? ¿Te No es parece? un impuesto a la ganancia. Vamos a ver qué dice la gente y te vamos a dar el voto a vos. ¿Te parece? A ver. Diego, vos votá. Es medio obvio, me parece, ¿no? La respuesta. Bueno, pero vamos a ver si la gente coincide o no con el voto de Diego y lo votamos en vivo, porque hicimos esta encuesta también para conocer. Entendemos que Juntos por el Cambio ha abrazado también esta particularidad ahora, que es la suba de retenciones que propone el gobierno. Ya se abrazaron a una bandera que es decir, nosotros estamos totalmente fuera de esta discusión. No queremos, no apoyamos una suba de las retenciones. La escuchábamos también más temprano a Patricia Bullrich. Algunos dicen que pasen por el Congreso si quieren subir retenciones. Discutámoslo como un proyecto de ley. ¿Vos qué votás hoy en esta encuesta nuestra? Que no. A ver, No votemos estoy de en vivo a ver acuerdo. qué pasa. Y los resultados te marcan que el 86% de los que votaron en nuestra encuesta en redes sociales, que es una muestra, ¿no? Pero en las redes sociales también la gente opina, no está de acuerdo con la suba de las retenciones. Mayoritariamente, pero abrumadoramente. Pero yo voy a algo previo. Nosotros definimos este año 2021 que no íbamos a aceptar o no íbamos a acompañar ningún aumento de impuestos. Ninguno. Fijamos una posición. A partir de ahí creemos que hay que hacer una transformación fiscal en la Argentina hacia la baja de impuestos. Digo, y eso es un trabajo que nos tenemos que dar, todos los argentinos. Es uno de los temas para poner arriba de la mesa, porque vos vas a hablar con las pymes de nuestro país y no aguantan más la presión. Es asfixiante. Bueno, Entonces, un ministro de Macri tuvo una reforma tributaria en sus manos y no se pudo ejecutar. Y era una pero vuelvo a sólida decirte algo, reforma tributaria.
no se puede ejecutar, pero sí el gobierno de Mauricio Macri bajó 3 puntos, 3% la presión fiscal de la Argentina. ¿Alcanza? No, no es suficiente, estamos de acuerdo, pero marcó una línea y una tendencia hacia donde hay que hacerlo. Hay que llevarlo a eso. No, contrario Sensu, presidente de los argentinos asumió y aumentó 13 impuestos y creó 3 impuestos nuevos. Entonces vos mirá la distancia de cómo cambiaste y a dónde fuiste. Ahora, tenemos que volver a cambiar esta tendencia. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a trabajo, porque las pymes tienen que tener menos presión. Hoy estuve con un panadero en Hurlingham. Lo nombraste recién, te impresionó el panadero de Hurlingham. Porque ¿sabes qué me dijo? Me dijo 2 cosas que me impresionaron al toque. El tipo me dijo, Barrio Libertad, Hurlingham. El tipo me dijo, mire Santilli, la factura de la harina me subió un 100%. 100%, imagínate lo que es la harina y el huevo, el maple de huevo. Entonces, 560 pesos, me dice el maple de huevo. Entonces me dice, mirá el aumento del huevo y de la harina donde se paró. Entonces, yo no puedo trasladar esto porque no vendo la factura, no vendo el pan. La segunda cosa que tengo es, ¿sabes cuántos trabajadores tenía yo hace 10 años atrás? 11. ¿Sabes cuántos tengo hoy? 3. El cuarto soy yo, que soy el dueño, mi mujer y uno de mis hijos. Me dice, entonces tenía 11 sueldos que pagaba, ahora tiene 3 sueldos que paga. Y el resto de su familia, su pyme, ¿no? Entonces le digo... Sí, su vida es una curva de la Argentina. Es una curva de la Argentina, esta curva es la que hay que dar vuelta. Y lo que hay que darle vuelta tal vez es sentándonos en una mesa y encontrando puntos de común acuerdo en 5 políticas básicas. En el resto no nos vamos a poner de acuerdo seguramente. Diego, como se hacía antes, te voy a dejar una pregunta, pero para que no me la contestes ahora, sino después de la pausa. ¿Cómo no? ¿El tema de las retenciones puede llegar a ser la piedra que conspire contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Ya volvemos. Último tramo entonces de Para que sepas, si le habíamos dejado picando a Diego Santilli una pregunta, y es si la amenaza de suba de retenciones para el campo puede conspirar contra el acuerdo con el FMI en el Senado de la Nación, Diego. Mira, primero, la amenaza de suba de retenciones no es factible si no pasa por el Congreso. Es inconstitucional que lo hagan por decreto. Se cayeron esas prerrogativas el 31 de diciembre del 2021. O sea, el 31 de diciembre pasado se pretendió, con la no sanción del presupuesto, ahí venían prorrogadas las facultades para que el Poder Ejecutivo pudiera o no subir retenciones. Con lo cual, si quieren hacer eso, tienen que saber que es inconstitucional. Lo segundo que tienen que saber es que van a tener que ir al Congreso, y si van a ir al Congreso, nosotros, la oposición, que mostramos ayer, o el jueves pasado, perdón, sentados todos, no vamos a aceptar la suba de ningún impuesto, para empezar a discutirlo. Por eso yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es que la Argentina no entre en default, una cosa es que la Argentina tenga una refinanciación, o sea, una nueva deuda para refinanciar la anterior deuda, y otra cosa es que quieran aumentar las retenciones, a la cual nos vamos a oponer total y absolutamente, y que sepan que es inconstitucional si lo quieren hacer por decreto. Igual como muchos presidentes, algunas cosas por decreto siempre sacan, por eso está dada la discusión, ¿no? Están buscando la vuelta. Sí, pero no las facultades tributarias. No las facultades tributarias, es ir contra la Constitución lisa y llanamente. Bien, posición marcada entonces. Martín. Yo quiero insistir en esto, más allá de que tenga que pasar por el Congreso. Si el gobierno en estos días insiste o hace, si querés, un amague político de subir las retenciones, ¿eso puede afectar el ya casi pacto que tiene la oposición con el oficialismo de aprobar en el Senado el acuerdo? Mira, nosotros hemos fijado una posición que tiene que ver con nuestras convicciones. Nos fijamos una posición especulativa. Te lo digo a título personal, digo, después, por supuesto, yo formo parte de un espacio y acompaño la decisión mayoritaria de mi espacio, pero nosotros hemos tomado una posición por convicción. Nuestra convicción es que la Argentina no puede entrar en default, que nosotros no podemos estar discutiendo miserablemente la posición de cada uno, o de cada uno de los espacios, o de cada uno de los bloques, que nosotros tenemos que pensar en una visión que tenga que ver con cómo la Argentina no entra en default, porque ya sabemos lo que nos pasó cuando entramos. Perdimos 12 puntos del Producto Bruto Interno, creció la pobreza, con la pobreza que tenemos, con la pobreza, el nivel de pobreza que estamos, vamos a tener 20% más de pobreza en nuestro país, entrando en default. No, eso no es admisible, por eso no se entiende lo que hizo el oficialismo, no se entiende esta discusión ideológica o sectorial. Con lo cual,
yo voté por convicción. Mi convicción es, yo no estoy de acuerdo con el programa que hizo el gobierno. Mi convicción es que la Argentina no entre en default. Esa convicción hace que formemos parte de un espacio que digamos, mire, no estamos ante la mejor decisión. Ahora, digo, en ese espacio, como también es un espacio que se conforma con distintas miradas, hay distintos referentes. Si vos tuvieras que marcar una pausa acá y hoy fuese el momento de elegir ese referente para posicionarse en 2023 como un candidato a presidente, ¿es Bullrich, es Larreta o es Macri para vos? Es muy lejos. A mí me parece que... Sí, pero está todo trabajado para eso este año. Déjame decirte algo. Este año debe ser el año para tener las propuestas programáticas a las cuales ponerle arriba a la mesa a la sociedad para que la sociedad decida en el 2023. Yo te digo, yo trabajo todos los días para tener... Digo, la Argentina hay que transformarla. De esta manera no salimos. Ya tenemos décadas de decadencia. Lo hablábamos con Eddie en varios programas que me ha tocado estar. No es de hoy ni de ayer, ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Es de décadas de nuestro país los problemas que tenemos. Si queremos salir adelante, tenemos que transformar la Argentina. Para transformar la Argentina, tenemos que transformar la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la población del país, que es el 40% del Producto Bruto Interno de nuestro país, que ya lo dije, es el 50% de la producción agroindustrial de la República Argentina. El 40% de las exportaciones salen de la provincia de Buenos Aires. Primer productor de trigo, segundo de maíz, detrás de Córdoba, ¿no? Primero Córdoba, segundo la provincia de Buenos Aires, primero en soja. Entonces digo, nosotros tenemos que tener propuestas, ideas. Y obviamente tenemos un montón de referentes. La PASO se hizo para eso. A mí me tocó el año pasado tener una PASO con un tipo impresionante, como Facundo Manes, que nos sumó, que esa competencia sana nos sumó y le ganamos por primera vez de 1983 a la fecha a todo el oficialismo junto, porque las veces pasadas, con De Narváez, con María Eugenia, habían ido divididos. Esta vez fueron juntos y nosotros pudimos tener una elección con Facundo previo a salir una PASO. Entonces esa PASO puede dirimir las discusiones de los candidatos. ¿Les gustó el modelo de las PASO y les parece que construye? Digo, el otro día estuvo acá Sergio Berni, sí, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Le comentamos la demanda que hay de los intendentes PRO, sobre todo de los del Gran Buenos Aires, que piden más coordinación por el tema de la seguridad y que notan una excesiva recentralización y reverticalización de la policía de la provincia de Buenos Aires en detrimento de las policías locales. ¿Qué estás viendo vos en el recorrido que estás haciendo por el GBA? Hoy estuviste en Hurlingham, decías, y supongo que el tema seguridad es un temazo. Es el tema, te voy a decir, en la provincia. Además de los temas inflacionarios, del bolsillo, del trabajo que no está, te digo, el principal tema que yo veo en la provincia de Buenos Aires o en el país, por decir, es el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad cruza transversalmente a toda la población. O sea, la gente... A ver, seguridad es libertad. Si vos no podés salir de tu casa a un cierto horario, se te restringen tus libertades. Si vos a las 5 de la mañana te tomás el colectivo y te chorean toda la mañana en la misma esquina, que te lo dicen en todos lados. El otro día estuve en Merlo, en el barrio también, Libertad, al fondo, y me decían, sentir, en todas las mañanas, en la 205 nos afanan. Digo, el otro día fui con Ramiro Tagliaferro a caminar, estaba en una vereda, Morón, en la otra vereda, Merlo, en la otra vereda, cruzando la avenida, La Matanza, tercer cordón, punto. Caminé 1 hora y media. La gente te dice, no podemos vivir de esta manera. Y yo no distingo ahí si eran del PRO, de Juntos por el Cambio, del radicalismo o del peronismo. ¿Sabes qué le pasa? Yo lo veo, a ver, a mí nos gusta calificar a personas. Yo digo, primero, no hay decisión política por parte del gobernador de enfrentar a los violentos y a los delincuentes. Veo en el ministro actitud. Lo debo decir, a mí me tocó tener momentos difíciles y cada vez que yo lo llamaba al ministro Berni, él estaba. Tuve el homicidio de un turista inglés, tuve que ir a buscarlos a Ciudadela y él estaba ahí, acompañando, poniendo el cuerpo. Entonces yo le reconozco eso. Ahora, se requiere de un plan integral, no hay un plan integral. A ver, el gobierno arranca, tiene el problema de la pandemia y en el problema de la pandemia encierra a los ciudadanos y libera a los delincuentes por COVID. Entonces es el mundo del revés. Tiene que ver con la política, con la decisión política. ¿Cuál es la decisión política? Y bueno, mirá, me parece que hay un problema, una traba ideológica de combatir a la delincuencia. Nos quedamos sin programa. ¿Te gusta, Berni? Para que se sume Juntos para el Cambio. Viste que ahora está... Lo respeto. Él sabe que lo respeto porque cada vez que me tocó trabajar, él estuvo y yo también. ¿Cuánta transversalidad que hay se está abriendo en la Argentina, mamita? Pero la transversalidad es con los temas.
Uno tiene que entender Bienvenido que sea. hay que generar trabajo, hay que Bienvenido generar... sea. Porque es lo que nos pide la ciudadanía, hay seguridad, no puede vivir la gente así. Diego, querido, muchas gracias por venir a Para que sepas. Nos quedamos sin programa para charlar Gracias, mucho más. Diego. Gracias. Te despedimos desde acá porque ya se nos quedó casi sin programa y llega la señora Vivi Canosa en instantes nada más. Nosotros nos reencontramos mañana, Eddie. Claro que sí. Para que sepas, 19 horas. Chao.